sí. Okay. Cuéntame cómo empezó la iglesia. Sí, después de la formación en el seminario, pues de regreso a España, pues teníamos mi esposa y yo esa inquietud de ver cómo orientar, ¿no? Qué hacer respecto a nuestras vidas y nuestra labor, y entendimos que debíamos empezar una iglesia de cero. No había el tipo de iglesia en Barcelona que nosotros estábamos convencidos que era una iglesia bíblica, ¿no? Con unos distintivos, con unas convicciones como la consejería bíblica o la pluralidad de ancianos o la fe reformada, etcétera, ¿no? Ok. Me han escrito pastores reformados de Barcelona de que dicen, aquí estamos desde cientos de años, ¿qué está hablando Barcelona? Pluralidad de pastores. ¿Es eso un distintivo reformado? A veces no siempre hay pluralidad de pastores dentro de las iglesias reformadas. Y si eso es bíblico, bueno, y muchos se basan en Éfeso, cuando Pablo llega a Éfeso, y ahí y habla de pastores, de los ancianos que deja ahí en Éfeso. Si alguien puede poner, por favor, el versículo, porque si no lo tengo que buscar yo. En Éfeso, cuando él se despide, nunca me cuadró conocimiento de doctrina, supe que era suposición vacía. Bueno, sí, Washer fue el Southern Baptist, pero si alguien puede poner ese versículo, por favor. Así hago yo en mis clases también, que la gente cuando dice en Hechos acerca de los ancianos, que él dejó ancianos, y para que, ¿cómo se llama? La pluralidad de los hermanos y los de ancianos y los hermanos libres, dice aquí audio recursos. Entonces, vamos a ver aquí, si nadie lo pone, lo voy a tener que buscar yo, porque esto no lo había buscado yo. Tengo otras cosas aquí, otras notas, pero ahorita lo estoy yendo a este hombre. Está en Hechos 18, si no me equivoco, o por ahí va. Dice, conforme a los ancianos, aquí, Hechos 20, 28, dice, despide Mileto, 28 decimos. Dice, tened cuidado de vosotros y de vuestra grey, en medio de la cual los Espíritus Santos han hecho obispos para pastorear en iglesia de Dios. Ok. Aquí mucha gente se dice de que de ahí fue de que tenemos que tener pluralidad de ancianos. Mi pregunta es esta, y una pregunta yo creo que es válida. Si hubieron una pluralidad de ancianos, ¿por qué en Apocalipsis Dios, el ángel de la iglesia, el que tiene las 7 estrellas en su mano, escriba al ángel, no dice escriba a los ángeles? Porque este ángel es el representante, el pastor general o lo que sea. Solamente le habla a uno, no le habla a un conjunto de pastores. O sea, que Dios no se hace problema con eso. Para Dios, Éfeso sigue siendo iglesia bíblica, iglesia del Señor, si tiene un solo pastor. Dios no se hace problema, pero Barcelo sí. Yo pregunto, ¿quién tiene más autoridad? ¿Barcelo o Dios? Yo creo que Dios. ¿Qué piensan ustedes? Yo no sé. Y es interesante, Luis, que, por ejemplo, solo en el libro de Teología Sistemática de Gruden, hay, en su introducción nomás enseña diferentes clases de eclesiastismo, de pastoral, ¿no? Y es interesante que se supone que esta clase de pastores, que por eso yo bajo un perfil psicológico, cognitivo, parten de sus sesgos para decir esto creo, eso es parte de la mayoría de las sectas, ¿no? Lo que creemos es la verdad absoluta, ¿sí? Y los demás están equivocados bajo presuposiciones. Se supone que si son estudiados, que han estudiado el seminario y tal, pues deben de conocer por las diferentes posturas y diferentes formas de gobierno eclesiástico que se ven en el Nuevo Testamento, y sabemos que no solo hubo una. Entonces, desde ahí partimos que solo dicen o acogen a lo que les conviene nada más. Exacto. Habla acerca de cómo en las cartas pastorales, ustedes las leen, van a ver que él dejó solo a uno. Y tenía que, ¿cómo se llama? Que discipular a otra gente. Pero solo a uno. Siempre empieza con uno. Y hay veces que van a pasar años con uno. Esto es lo tremendo de todo esto. Ok, sigamos oyendo las barrabasadas o sea, ya vemos, él dice que no había iglesia bíblica en Barcelona. No, y habla de unas marcas. Habla de la marca de la pluralidad de los pastores.
habla la marca de la consejería bíblica, que ahorita Germán García nos dio casi una hora de que vemos que no es nada bíblica, que viene de otro personaje. Y una vez más, viene el año 70. Y por lo que dijiste, Germán, va más atrás aún, a los 60, parece, o los 50. Entonces, por cerca de 2000 años, la iglesia no conocía esta clase de consejería. Los apóstoles no lo conocieron, los padres de iglesia no lo conocieron, los reformadores no lo conocieron, y alguien ahí documentó aquí en los comentarios, yo lo puse, de que Melanchthon, Felipe Melanchthon, que fue el discípulo, el sucesor de Lutero en Wittenberg, fue el que hizo el término psicología para poder entonces lidiar con los problemas del alma. Entonces, todo eso no lo dicen, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué Barcelona no dice, bueno, soy reformador, pero no estoy de acuerdo con este reformador? No, pero él nos hace Claro. creer que... Por ejemplo, Barcelo debería decir, ¿sabe qué? Nosotros tenemos el método de consejería bíblica antipsiquiatría del movimiento de Howard pero no lo dicen, ¿no? O sea, a lo que les conviene, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, quiero ir de vuelta esas cosas que él dice que son marcas de la iglesia. Teníamos mi esposa y yo esa inquietud de ver cómo orientar, ¿no? Qué hacer respecto a nuestras vidas y nuestra labor, y entendimos que debíamos empezar una iglesia de cero. No había el tipo de iglesia en Barcelona que nosotros estábamos convencidos que era una iglesia bíblica, ¿no? O sea, él estaba convencido, no lo que la Biblia dice. La Biblia dice que la iglesia es compuesta de personas lavadas por la sangre de Jesús, ¿verdad? Pero él pone otras cosas, él pone otros requisitos que son... unos distintivos con unas convicciones como la consejería bíblica o la consejería bíblica, pluralidad de ancianos, pluralidad de ancianos, o la fe reformada, etc. La fe reformada. O sea que aquí está David, David, se los presento a todos. David a veces me molesta mucho, a veces que yo lo quiero y lo amo, y lo quiero y no lo quiero a la vez. Él es pero porque es ecuatoriano le paso las cosas. Él es oriental, él era evangélico y, como yo le digo, a veces apostató a la fe oriental. Ok, no apostató, simplemente cambió y le gustó más porque lo vio que era más, que era más histórica, etcétera, etcétera. Algún día capaz que lo puedo entrevistar a él. Pero el punto es de que prácticamente toda esta iglesia oriental no existe para Barcelona, nunca existió. Todos estos cristianos. La iglesia ortodoxa no existe tampoco. La iglesia, ¿cómo se llama? Aún la católica romana, antes de que pasara todo lo que ha pasado, tampoco era, no, solo la iglesia reformada existe para él. Si no sos iglesia reformada, no sos una iglesia bíblica, porque ese es el título, ese es lo que él usó, iglesia bíblica. Así que ¿cuántos somos bautistas? Como 100 millones de bautistas en el mundo, no somos bíblicos tampoco. Aunque muchos se declaran bautistas, ¿cómo se llama? Bautistas reformados, pero una vez más, los reformados no los aceptan, porque no tienen los distintivos reformados necesarios. Pero en fin, ya, hoy sigamos oyendo a este hombre. Hay tres distintivos, ya dijo: pluralidad de ancianos, la pseudo consejería bíblica y la fe reformada. ¿No? Entonces empezamos en el 2005 la Iglesia Evangélica de la Gracia, y después de todos... De la gracia solo aquellos que piensan como él, recuerden, solo los que piensan como él reciben esa gracia, los que no piensan como él sonaron. Estos años, por la gracia de Dios, tenemos una iglesia consolidada, lo cual es una oración contestada, y el Señor... No sé, porque entonces, aquí está la cosa. ¿Cómo sabe? Aprender el marketing que fue a aprender, eso lo va a hacer, porque entonces voy a tener que reconocer que la iglesia, entonces a Dios oye más a la iglesia Elim, Dios oye más a los mormones, Dios oye más a los testigos de Jehová, porque ellos crecen más rápido que la iglesia de Barcelona. Entonces, ¿en qué? ¿Me entienden lo que les quiero dar, lo que les quiero decir? Sí, por ejemplo, marketing. Luis, utiliza lo mismo que nosotros, la mayoría dice Cash Luna: Dios me dijo, Dios me habló, él lo está diciendo ahorita, y Dios respondió a nuestras oraciones, haciendo creer que lo que están sintiendo, lo que están haciendo, viene de una entidad. Lo mismo. ¿Qué cambia? Es lo mismo, y por eso digo que esta gente simplemente es lo mismo, solo que es lo mismo, solo que con otras palabras. Sin tanto, como Cash Luna. No, un poco más pulido.
un poco más pulido, pero eso no quiere decir de que sea mentira. La mentira se puede decir gritando y se puede decir con una gran convicción en la voz y siendo la voz más buena, porque cuando en Latinoamérica les pasa lo mismo que lo que les pasa a los ingleses. En Estados Unidos, cuando nosotros oímos a los ingleses hablar, wow, uno queda, qué inteligentes son, aunque en Inglaterra sean los de la más baja calidad, pero como son ingleses, nos quedamos impresionados. Eso pasa en Estados Unidos. Y quiero decirte algo también, Luis, si tú ves, ellos hablan de que la consejería bíblica, la Biblia es suficiente, no necesitamos nada más, pero si te das cuenta, la mayoría de ellos utilizan los medios de publicidad para, como estos videos. Atrás de eso, tú sabes, Luis, hay hasta un equipo, están micrófonos, ¿sí? Hay bastantísimos metidos ahí. Yo he hecho también multimedia. Entonces ellos utilizan, saben cómo llegar a esa publicidad, a ese marketing también, y que si ellos dijeran un pastor, el otro día le escuché a Bas decir que, o sea, el pastor no está para alegrar a la gente, ni ser famoso, pero eso es lo que hacen, pagan publicidad. ¿A dónde anda Bas en estos días? ¿O dónde anduve la semana pasada? En México. Sí, imagínate, este video está organizado, editado, planificado, invertido, entonces hacen lo mismo. Hasta me pareciera que la mayoría de estos líderes, y no quiero etiquetarles, ¿no? Pero hay que darles un poco de la medicina que ellos mismos hacen con otros. Pareciera que tuvieran algún trastorno de personalidad, un trastorno de narcisista. Eso es lo que yo pienso también de ellos. Donde que ellos tienen la razón, y sabes que cuando estas personas son demandadas o son criticadas, se molestan, se enojan, como el caso en MacArthur. Tú pusiste un video, ¿no? Donde y la mayoría de estas personas con estos trastornos de narcisistas abusan de su autoridad para declarar que lo que ellos piensan es verdad y todos deben obedecer porque lo que ellos creen es la voluntad absoluta. Entonces, lo que acaba de decir. Bueno, Dios oye, Cash Luna dice que Cash Luna es más próspero que Barcelo, entonces Dios oye más a Cash Luna que a Barcelo. Entonces todo eso nos tenemos que preguntar nosotros. No podemos tragarnos todo lo que tanto dice Cash Luna como lo que dice Barcelo. Y Washer no dice nada. Y Washer solo lo oye porque pobrecito Washer desde que su segundo lo encontraron abusando de una menor de edad, se ha calmado bastante y a Washer hace unas semanas le pegó otro problema de corazón. Y Luis, ese es un problema porque la mayoría de los presuposicionistas de la consejería bíblica, que por cierto, hay que hacer un parálisis, ¿no? Que la consejería bíblica en realidad sí existe, ¿no? Pero no la consejería bíblica que ellos postulan, en donde que a través de los principios bíblicos se busca guiar a las personas, ¿no? A través de las escrituras, pero bajo la consejería bíblica náutica que ellos declaran, si estos resultados patológicos, psicológicos son el resultado del pecado, lo que ellos buscan simplemente es un arrepentimiento de pecado y no le dan las secuencias debidas, ayudas a la familia, a la niña, la familia, la mamá. Les dejan, hasta escuchado casos donde que esta clase de personas que buscan eso, se les enseña que se les debe perdonar al ofensivo. Al violador. ¿Por qué? No, MacArthur, eso es lo que le dijo a la mamá de las niñas violadas, que él tenía que perdonar a las violadas y no tenía que ir a la policía. Esa es la consecuencia de las pseudociencias. Y eso se llama consejería noutética. Exactamente. Yo no sé si a ustedes les va a gustar que poniendo un caso, ustedes que están viendo este video, que desgraciadamente el padre de la casa está abusando a sus hijas y estén con Barcelo, y Barcelo no va a querer ir él no va a querer ir a la policía. Él lo que va a decir es que ustedes tienen que perdonar. Y a mí me asusta, Luis. Y ellas arrepentirse por irse en contra de la cabeza de la casa. Y eso ya está documentado, que MacArthur lo ha dicho, está en la corte. Los consejeros de MacArthur se lo dijeron y MacArthur aprobó todo eso. Y también ahora mismo en la mañana puse la tarjetita esa de que MacArthur se rehusó de echar a uno de sus pastores en los años 70, cuando la hija se quejó de que su padre, que era pastor bajo MacArthur, la estaba abusando. Y él escribió una tarjeta, y ahí está todo en mi video, está todo eso. Le escribió una tarjeta diciéndole de que sí, que él comprendía que el papá era una buena persona. Si tu papá te está violando todas las noches, no una buena persona.
Y eso es grave, Luis, porque, por ejemplo, si esta clase de personas, ahora, yo sé y entiendo, hermanos, de que la psicología, en especialmente el psicoanálisis, donde que ellos, todo lo que contradicen es del psicoanálisis, no lo hablan a la mayoría ni a la neuropsicología, el conductismo, eso es el psicoanálisis. Pero a mí me asusta, por ejemplo, que ciertos pastores a niños jóvenes les prohíban visitar a algún profesional de psicología. ¿Acaso tienen miedo que se descubra algo? Por ejemplo, un test proyectivo. ¿Qué pasa? Y yo te lo digo personalmente, ha habido casos donde que a los niños se les dice, dibújale lo que hacen en tu iglesia, en tu casa, y dibujan un pene, dibujan algo extraño con el papá. ¿Qué no quieren que se descubra esto? ¿Por qué prohibirles a tal punto? Y la mayoría sucede por este fanatismo de mal usar la consejería bíblica a esta pseudociencia de la neutética. Así que Y todo esto, como Barceló es parte de todo esto, él sabe todo esto. Él está bien con todo esto, por lo visto, porque él sigue con este mismo método. Pero bueno, vamos a ver entonces, sigamos. La ha estado usando y esperamos en la gracia y la misericordia del Señor que la siga usando muchos años más. Hermano, yo sé que ustedes trabajan bastante con nueve marcas. Sí. ¿No? Para los que están escuchando, ¿puedes compartir con nosotros algunas de las marcas de una iglesia bíblica? Bien. Ok, antes de que él comience a decir esas marcas, yo le voy a decir las marcas que Lutero puso en la Reforma, que eran las dos marcas de una verdadera iglesia. La primera es que se predique la palabra correctamente. Pero Lutero con esto quería decir, no predicación expositiva. Lo que Lutero quería decir con esto es ley y evangelio, que se predicara con esa forma de hacer, cosa de que estos personajes no predican. Lutero no crean que era un predicador expositivo. En sí, la predicación expositiva es algo que ha salido en los últimos quizás... Calvino aún, él iba de versículo por versículo, pero aún cuando ustedes leen los comentarios de él no es expositivo prácticamente. Pero sí ha salido para mantener más cuando se empezó a competir contra la televisión. La forma que nosotros tenemos la predicación expositiva de ahora es la que estamos compitiendo con televisión. Y ahora ya no estamos compitiendo con la televisión. Ahora estamos compitiendo contra TikTok. Estamos compitiendo contra Instagram y estamos compitiendo contra YouTube, por ejemplo. Y contra, digamos, y contra Netflix y Disney Plus y toda esta gente. Entonces, eso es lo que ahora nosotros le estamos llamando predicación expositiva. Pero para Lutero, una marca, una de las dos marcas para poder decir que sí es una verdadera iglesia es donde se predica la palabra de Dios correctamente, que significa predicar ley y evangelio. Y la segunda marca que decía Lutero es donde se administran donde se administran los sacramentos correctamente. Ahora, esto quiere decir también otra cosa que definirlo. Cuando Lutero habla de estar dando correctamente el sacramento del bautismo, está diciendo de que se tiene que bautizar niños, primordialmente, el bautismo de infantes. Si no, no son bíblicos. Sí, porque recordemos que cómo se llama de que ellos estaban en contra de los anabaptistas. Y ustedes pueden ver ese video, pongan Anabaptista en mi canal y lo van a encontrar. Ahí tengo yo toda la historia de eso. Y el segundo sacramento que como protestantes nosotros creemos que solo hay dos, es la Santa Cena. Y la Santa Cena tiene que ser presencia real, o sea, lo que se le llama consubstanciación, porque el luteranismo no es como el catolicismo romano. El catolicismo romano cree en la transubstanciación, que quiere decir de que Dios tiene poder de convertir ese pan y ese pan en la carne del Señor, o que el pan huela como pan, se vea como pan y huela como pan, es la carne del Señor, igualmente con el vino. El sacerdote, al ser ordenado, tiene el poder dado por el Espíritu Santo, por Dios, para poder transformar eso. Es un argumento filosófico. El luteranismo, ellos creen en la unión sacramental, que es lo que el resto de nosotros decimos la consubstanciación, que quiere decir de que Dios está presente en todo, entonces Él está presente también en el pan y en la copa, entonces nosotros, la presencia de Cristo está ahí. Por eso cuando ellos los invitan,
le dicen, vengan a un luterano confesional le va a decir, venga a conocer a Cristo a nuestra iglesia este domingo. ¿Por qué? Porque ellos creen que ahí está Cristo presente en la copa y en el pan. Entonces, esas son las dos marcas que dijo Lutero que las iglesias reformadas tienen. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Washer las tiene? No. ¿¿Barcelo las tiene? No. Pero como Mark Dever sabe que no las tienen, porque Mark Dever yo lo conozco personalmente, yo he hablado con él, yo me he sentado con él a hablar como 10, 15 minutos con él cuando él vino aquí a Australia y le pregunté acerca de MacArthur, cosas. Entonces él fue a hacer su doctorado, él ha hecho un doctorado en historia de la iglesia. Es una buena persona, pero como yo mismo le he dicho, yo no estoy de acuerdo con tus marcas, porque tus marcas vos le estás poniendo más marcas. No, es que lo que pasa es que como la situación ha cambiado a través de los siglos, hay que ser más específico. Yo le dije, sí, pero ser específico, vos te estás siguiendo total, vos estás defendiendo que sos Bautista del Sur como yo. Eso es lo que estás haciendo. Estás queriendo cambiar la historia y no decías a la gente, estas son las 9 marcas de las iglesias reformadas. No son iglesias reformadas. O sea, esta gente dice que son reformados. Ok, metámoslos en el DeLorean de Back to the Future, metámoslo y que lleguen por el 1527, 1530 y que entren a la iglesia, a la iglesia luterana allá en Wittenberg y vamos a ver cómo les va. Barcelo va a terminar y Washer y yo vamos a terminar desterrados de Ginebra porque en Ginebra el problema era de Ginebra o terminaríamos en, ¿cómo se llama? En los ríos de esas dos ciudades, de Ginebra y de Wittenberg, ahogados. ¿Por qué? Porque no creemos el bautismo en niños. Ahí terminamos. Ahí fuéramos nosotros. Fuéramos reformados. No. Entonces, no se dejen engañar. Estas personas no son reformadas, porque los reformados no los reconocen a ellos como reformados, porque los reformados tienen bien claro cuáles son las marcas que definen qué es una iglesia reformada, mientras que estos tienen que inventarse. Y lo digo de vuelta, yo se lo he dicho a Mark Dever en su cara, se han tenido que inventar 9 marcas para que ustedes puedan mantener su grupo cohesivo. Germán, ¿querías decir algo? Sí, por ejemplo, ellos sí pueden reinventarse, ¿no? Ellos sí pueden, como tú dices, ¿no? Si no bautizan niños, no creen estas, no son reformados. Ellos sí pueden reinventarse, cogerse su grupo. Pero cuando otras personas quieren nuevamente coger lo que ellos, entonces son falsos, son negativos. Y también me sorprende, habla de la predicación expositiva como algo bíblico. Eso es extra bíblico. O sea, ¿dónde lo encontramos? No era el método de Jesús, no era el método de los apóstoles. Y solo hace basta un contemporáneo, nacionalista, él mismo, Samuel Vila, en su libro de exposición de sermones. Ahí nos enseña clarito de introducción en el seminario, desde diferentes clases de sermones y cómo un especialista en exposición de sermones o algo no llega a esos puntos. No sé por qué esta clase de personas llegan a decir esas cosas. O sea, ¿por qué? ¿No? Sabiendo que no es así, hasta el estudiante de teología de seminario sabe que existen diferentes clases de exposiciones, Barcelo. pero que pueden ser... Washer sabe eso. Claro. Yo tengo amigos que son profesores en el seminario donde Washer estudió. Yo sé lo que ellos enseñan. Yo veo su sílabo. Y si esta gente solo dicen, como está Washer, ¿va? Eso es un error. Es un sectarismo. Hay que decirlos con las palabras. Estos tienen un perfil de sectarismo porque tranquilamente dijeran... para enseñar la clase bíblica existen algunos métodos y no solo eso, por ejemplo, los métodos metódicos, pedagógicos y todos estos de la exposición surgen hasta de otras ramas que la ciencia también nos ha aportado, tanto la filosofía como la educación, y ahí sí no lo niegan. Entonces, lo que ellos cogen es bíblico y lo que no nos gusta es antibíblico, como la consejería neutética. Sí, gracias Jorge Hernández por el super chat, te lo agradezco mucho. Yo no he estado tanto no he estado tanto conectado porque yo estuve enfermo una semana, después se enfermó mi esposa y no he hecho tantos videos y en realidad estaba un poco afligido porque a veces con el dinero que me viene de YouTube, y lo voy a decir, con eso a veces pago cositas pequeñas porque no me paga tanto YouTube. Cualquiera puede ir a Social Blade y ver cuánto me pagan, $100, y necesito comprarle una batería a mi otro auto. Dice, David Barcelo estudió la maestría en consejería en Westminster,
No, porque no pues, es de querer decir Westminster, ¿verdad? No es porque Westminster fuera otra Sí. cosa. Westminster. Qué desgracia, entonces. Qué desgracia. Capaz que le escribo a Oliphant. Bueno, mejor dicho. Porque, ¿cómo se llama? Si Westminster es uno de los mejores seminarios que existen. Y si un egresado de Westminster llega a Barcelona y dice estas idioteces, por favor. Es que Luis, es que aquí podemos ver rasgos, y estamos hablando parte de la psicología, aquí podemos ver estos rasgos sectarios de problemas. Por ejemplo, asimismo hay, por ejemplo, académicos de la ciencia, médicos, científicos, graduados de Harvard, Princeton, Oxford, que traen sus propias pseudociencias de preconceptos, ¿no? Entonces, estas clases de personas tienen identificados, no importa dónde estudien, los rasgos de personalidad característicos que les hacen postular estas cosas. Entonces, por eso es extraño, como tú dices, estudiando un buen seminario, las mejores universidades y esto y aquello, y como se juntan entre esos grupos, ¿sí? ¿Por qué no invitar, por ejemplo, a otras personas, ¿no? Solo son entre ellos, ¿no? Y se saben, como se dicen, entre ellos, lo típico. Ellos han creado su propia burbuja. Y eso es lo que yo les pregunto a ellos cuando siempre me dicen un Leighton Flowers, que es bien famoso ahora, Leighton Flowers, es un tejano bautista del sur, que critica a los calvinistas. Le digo, ¿por qué le decís calvinista a esta gente? Esta gente no son calvinistas, decime dónde, decime. Yo siempre pongo en Facebook, Germán, vos me sigues en Facebook, cuando hay una conferencia calvinista y siempre hago ese comentario. ¿Dónde están los calvinistas que ustedes dicen? ¿Dónde están? Nunca son invitados, ellos nunca van a ir ahí, porque esta gente está dando la historia, estos no. 25 likes. No, llegó hasta 70 audio recursos teológicos. Llegó a 70, así que... Tiene suficiente dinero para traer a alguien de Alemania, ¿no? De Ginebra, es cosa. Y entre ellos, ¿no? Pero no lo hacen. No lo hacen. John Balzac, que es amigo mío, que enseña en la Universidad de Bristol, es una de las autoridades mundiales del calvinismo. Yo he estado haciendo una serie hice hace años atrás, no lo he terminado, una serie de sus capítulos, una introducción pequeña al calvinismo. Y él nunca, él fue el que me guió a mí a no rechazar el calvinismo totalmente, porque yo me estaba tan enojado, porque yo también tuve mi época, mi año 2, de que yo creía que esta gente representaba el calvinismo, pero no. Pues. Ok, sigamos oyendo entonces. Bien. Creo que el concepto en sí puede ser muy obvio, ¿no? Es cada una de esas marcas, ¿no? El discipulado bíblico o un concepto... El discipulado bíblico y hacer discípulo a todas las naciones. Eso es una cosa que está en la Biblia. Ok, bueno. Bíblico de la conversión, etcétera. Pero es que están ahí. La conversión es algo bautista. Nosotros bautistas creemos que la iglesia está compuesta de personas convertidas. Una asociación de que nosotros optamos por ser parte de esa asociación. Ahí, están en la palabra. Y creo que la respuesta del libro de Mark Dever y del movimiento de las 9 marcas responde a una... Que dicho sea de paso, se ha criticado mucho porque, como dijo Germán, esas son las iglesias que están multiplicando más los abusos, tanto de niños y de mujeres y todo eso. Así que yo no quiero entrar en detalles de eso porque eso está bien detallado en Estados Unidos. Yo no sé, la gente, si quiere saber de cosas de Estados Unidos, de los cantantes de Estados Unidos, van y traducen las páginas, pero estas cosas no les interesan. Pero bueno. Necesidad muy grande, a una obsesión por el crecimiento de las iglesias y usando toda una serie de estrategias y técnicas para ganar la atención de la gente. Lo que acabas de decir, Germán. Él critica lo que él hace. Exactamente. Y utiliza este video para hacer lo mismo. Y es lo mismo que hace Trump. Trump hace lo mismo. Esa es la táctica de Trump. Todos son corruptos. Y después de que se da cuenta cómo es la corrupción de Trump, yo creo que él es corrupto. Así que es lo mismo, es la misma táctica, es lo mismo que hacen siempre estas personas. Yo creo que sería bueno un artículo y ojalá que tenga tiempo para hacer los rasgos sectarios de los personajes evangélicos. Está excelente para un día publicar eso. Viendo esto. Ahí está bueno. Cuando la realidad
lo importante no es el crecimiento, lo importante es la salud. Sí. Cuando vamos al pediatra con uno de nuestros hijos, Ah, él va al pediatra. ¿Por qué no le da consejería bíblica cuando el hijo tiene algún problema? ¿Verdad que ahí sí ocurre a la ciencia? ¿Verdad? Germán. Sí, es que como dije, no, creo que no hay más que decir porque ellos siguen al movimiento de antipsiquiatría. Como ya postulé hace unos minutos, sus postulados se basan en Mower, en Adams y ya sus preconcepciones antipsicología y antipsiquiatría bajo esa pseudociencia ya les llevan a postular a los que les conviene. Entonces, a lo que quieren, ¿no? No hay cómo, no hay, a ellos, la ciencia no pierde el tiempo con esta clase de personas porque no tiene sentido. Pero en nuestro mundo evangélico crea caos y crea. Claro, ¿no? En el ámbito nunca vas a encontrar un journal psicológico postulando a la postura de James Adams, ¿no? O de Barceló, pero es necesario estos puntos donde que, así no quieras, el movimiento neurótico en donde que se deja las enfermedades mentales y los posibles tratamientos médicos evidenciados, ¿ya? Porque quiero ser honesto, hay tratamientos psicológicos que se basan en presuposiciones también filosóficas, más que en tratamientos de neuroimágenes o médicos, también lo hay. Pero sí, hay que tratar el tema porque hay mucha gente cristiana que se suicida, mucha gente que está en casos depresivos. El otro día vi un informe en Estados Unidos que casi más del 40% de pastores está sufriendo depresión, algunos se han suicidado, entonces, por esta pseudociencia que está afectando. Entonces, si alguien sufre un abuso paternal, un abuso no solo sexual, puede ser un abuso de maltrato. ¿Qué se hace? Se busca al niño solo pedirle a nuestro Padre que le perdone, que le ayude, en vez de buscar alternativas para poder solucionar sus faltas. Entonces creo que es muy peligroso también para el ámbito cristiano Entonces estas personas no son más utilizar. peligrosas que las herejías que ellos condenan, o son tan peligrosas. Hace daño a la personalidad, especialmente hablando de niños, ¿no? Me voy a enfocar en niños. Negándole a los niños un trato digno, por supuesto, la escritura, nuestra autoridad y primera, sí, suficiente, ¿no? Para tratar, pero nosotros sabemos que los medios de gracia, Dios mismo a través de sus escrituras ha postulado que a través de otras personas también podamos ayudarnos, podamos edificarnos. Entonces, en los niños, por ejemplo, yo, por ejemplo, en la iglesia donde yo asisto y pastoreo también, junto con otros hermanos, tenemos que capacitar a todos los líderes que estén capacitados para identificar indicios de abuso sexual, ¿sí? Y para poder intervenir. Por lo menos acá, en la mayoría de instituciones gubernamentales, si a ti te vienen a contar, si un niño, alguien te viene a contar a ti que ha sufrido de un abuso y tú no das aviso a las autoridades, eres culpable. Aquí Eres también. culpable. Sí, Aquí es también. así, eres culpable. Entonces, de repente, si viene un pastor y te cuenta y tú le dices, ¿sabes qué? Tienes que pedir perdón o callaste y no diste un informe a los ancianos y más a las entidades gubernamentales. El momento que ese caso salga a la vista, sin importar los años que haya pasado, pues aquí en el Ecuador no es retroactiva, no se elimina durante los años, vas a quedar siendo cómplice. Y mucha de esta pseudociencia de la consejería bíblica, donde que no hay que utilizar los otros medios de otras personas, se vuelve peligrosa para nuestros niños, se vuelve peligrosa para los niños de la escuela dominical. Entonces, no solo, y gracias Luis por esta oportunidad, no solo debemos asustarnos por el nestorianismo, no por los que niegan el unitarismo, no solo ellos, sino también por aquellos que están haciendo un daño a nuestros miembros, a nuestros hermanos, ¿sí? En el ámbito de su salud mental, en el ámbito de su comportamiento, que también les va a marcar su vida. Entonces, como iglesia estamos llamados a defender, a cuidar,
a darlo todo por nuestra familia llamada iglesia, y eso incluye a quien sea el que sea, hablar de estos temas. Así que no tenemos miedos a que hablar contra Washer y a que sean famosos. Si esto ayuda a la iglesia, a la esposa por la cual Cristo murió y dio todo, nosotros no tenemos problema en ser mal vistos, Luis, con tal de cuidar a la iglesia. Claro. Aquí me mandaron que Barcelos hizo su máster de teología, MA, en máster en artes en Westminster, California, en Westminster Seminary, California, allá con donde está Horton. Hizo su doctorado en ministerio en consejería bíblica en el Westminster, allá en Filadelfia, para aquellos que sepan, y que hizo su licenciatura en psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, si él está licenciado y terminó su grado de licenciatura y intencionalmente, entonces, Germán, mal representa a la psicología para tirarla abajo. Claro, es como el típico de todo falso científico, ¿no? De que está usando sus preconcepciones científicas que bien sabe que son para usar bajo su propio método. Entonces, me parece un error que es penado también, ¿no? Es penado. Y por eso él utiliza esto bajo círculos donde que no hay un rente regulatorio, donde que le regularé, porque si fuera un rente regulatorio psicológico, un centro médico o conjunto de colegios, yo hubiera sido sancionado. Porque te lo hubiera quitado ya el grado. Sí, y no por estar en contra, ¿no? Porque en los journals la mayoría se va, ¿no? Yo no estoy de acuerdo contigo porque sí, claro. una hipótesis debe ser contrastada, debe ser verificable, refutada, sino por hacer presuposiciones y va a su fundamento. Aunque en una charla que él mismo dice, en donde que psicología y cristianismo, él dice que al leer el libro de James Adams, él se dio cuenta de que estaba mal en la psicología, ¿no? Y que él no la terminó, dice él. Entonces, y ahí alguien dijo, alguien dice ahí que sí es graduado, pero lo interesante es que él mismo dice que encontró en el libro de James una inspiración, mira, lo que se contradice lo que ellos dicen, que solo la escritura puede inspirar, redarguir. Entonces, ellos dicen, si tú buscas un psicólogo o un terapeuta, si no es cristiano, no te sirve, porque si no tiene el Espíritu Santo, no te puede ayudar a entender los procesos que puedes recibir ayuda. Negando lo que los reformadores antiguos enseñaban, que Dios utiliza otros medios de gracia común para ayudar a las personas. Entonces, se contradicen. Sigamos entonces. Pues no estamos preocupados que nos diga si ha crecido mucho o poco. Le hace un chequeo y dice, está sano. Sí. Si está sano, va a crecer bien y va a crecer a su ritmo y de forma saludable. Entonces creo que todo el libro y el ministerio de 9 Marcas está poniendo el énfasis correcto. Lo importante es la salud, no el crecimiento, la salud de la iglesia. Recordemos que dentro de unos cuantos años Estados Unidos está regresionando, mejor dicho, el número de cristianos. Así que el número ya les va a afligir. Todo comienza con el reconocimiento que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Sí. ¿No es cierto? Es fundamental. Primer paso, la palabra y la predicación expositiva. No es reformado eso. Eso no es nada reformado. Es la palabra, según Martín Lutero, y ley y evangelio. Si no, no hay crecimiento. Si no, no hay fidelidad. Pero eso lo dicen los reformados. Estos están inventando otra cosa, ¿ok? Sigamos. Para alimentar las almas. Explícame, ¿qué significa predicación expositiva? ¿Cómo es diferente que cualquier otra prédica? Buen punto, porque si decimos predicación no haría falta decir expositiva, porque solo hay un tipo de predicación, ¿no? Ok, una vez más, un punto, una marca, hablamos de marcas, una marca sectarista de parte de Barcelo, que él tiene que saber, como acaban de poner, que fue a Westminster, escondido, California, que estaba cerca de Los Ángeles, que oigo a Michael Horton todas las semanas, ellos hablan sí de otras formas de predicar. Entonces, donde él fue a estudiar, dicen una cosa y él viene y nos dice que no hay ¿por qué tenemos que ser expositivas si solo hay una forma de predicar? Está mintiendo una vez más
está volviendo a querer rehacer una realidad que ni en su seminario lo creen. En su seminario no le enseñaron eso. Entonces, Germán, mal representa su estudio psicológico, mal representa su estudio teológico, ministerial. ¿Qué pasa con este hombre? Típicos rasgos de personalidad de aquellos que buscan ser, tener la popularidad, así no lo niegue, tener la popularidad cuando ya lo mencionó, no encontró lugar donde el caber, no había iglesia bíblica, no había predicación bíblica, yo sí la tengo, nosotros sí la tenemos. Entonces es típico, ignorando, como dije, no es necesario estar de acuerdo con las posturas científicas, metodológicas, teológicas, con todos, pero cuando decimos que la única nosotras es la divina y la propia, ahí fallamos totalmente. Entonces, yo si lo tuviera enfrente, le preguntara, entonces, ¿vos estás de acuerdo que Westminster Seminary, tanto en escondido como en ¿cómo se llama? En Filadelfia, que no son lo mismo, déjeme decirlo, no son lo mismo. Son los dos presbiterianos, pero el de California es un poco más abierto. Quiere decir que ellos se equivocaron al enseñarte que hay otras formas de predicar. Una vez más, este hombre está mal representando lo que ha estudiado. Sería bueno, no sé, no sabía que él hacía usted en Westminster, buscar el pensum de la consejería, ¿sí? ¿En qué parte le enseñaron esto? No sé si tendrán pensum de su pensum, pero por ejemplo, en la mayoría de seminarios reconocidos, esto de la consejería neutética no se enseña, ¿no? Esto es adquirido de cada quien, no se lo enseña. Entonces, sería bueno ver si en el pensum de Westminster, del doctorado, voy a ver yo después, le enseñaron eso. Entonces, ahí estamos hablando ya algo medio extraño en realidad, claro. Medio extraño ya. Pero como tantas cosas en la vida de la iglesia y en las confesiones y en la historia en general, tenemos que redefinir los conceptos porque hay cosas que se han hecho mal. Entonces, ¿por qué ese énfasis? Predicación expositiva, porque lamentablemente hay mucha predicación que no lo es. Pero si no se expone la palabra, entonces ¿qué se está exponiendo, no? Hay mucha predicación, tristemente, en muchos círculos evangélicos, donde el énfasis está en la anécdota. Y aquí es donde ahí es donde yo salté, porque Jesús da parábolas, da anécdotas. Entonces, según este tipo, Jesús está equivocado. Jesús no es un buen predicador. Y así lo predicaron los padres de la iglesia primitiva. Era la retórica, la filosofía era parte de eso. O sea, se está yendo contra ellos también. Exacto. Contra todo ello. El único que sabe bien es él y los que siguen, ¿cómo se llama? El movimiento de 9 marcas, por lo visto, que son los que lo mantienen o lo que lo apoyan. Es bien tremendo lo que está diciendo. O sea, que está yéndose en contra del propio Jesús, del que está diciendo que tiene que predicar. Entonces Jesús a veces no cita la escritura. A veces Jesús, cuando las parábolas, simplemente está diciendo cosas que son, él es la palabra encarnada, sí, pero Jesús es el ejemplo de nosotros. Ok. El énfasis está en la experiencia, el énfasis... no podemos, vos como psicólogo, Germán, si no pones énfasis o no mencionas la experiencia, entonces quiere decir que vos no existís. Exactamente, ¿no? Imagínate que... Es que es tremendo lo que está diciendo, es que una locura. Es que mira, dentro de los postulados de la atención de las funciones ejecutivas, nosotros se ha descubierto, por ejemplo, que nosotros razonamos aún después de lo que sentimos. Entonces nosotros somos seres emocionales. El cerebro interpreta bajo las emociones. No, las emociones son, no es lo mismo que los sentimientos, ¿no? Los sentimientos son interpretaciones. Las emociones son partes biológicas de nosotros. Nuestros estímulos reaccionan bajo emociones y nuestro cerebro piensa, actúa. De esa misma vemos varios ejemplos en el Nuevo Testamento de personas, y la mayoría de nosotros también, por ejemplo, llegamos a algún estado emocional para conocer a Cristo, para Germán, conocer... ¿me podés explicar eso en un minuto? Yo regreso, solo necesito un minuto, ¿ok? Solo que necesito hacer algo aquí, ¿ok? Podés seguir explicando lo de las emociones, porque ellos sí, niegan, sí. ellos niegan. Entonces yo ya vengo, solo un minuto.
Regularmente esta clase de predicadores, por ejemplo, se habla acerca de que no se debe usar las emociones, sino solo la escritura. Y bueno, debemos tener en claro que ellos están apelando a las emociones para enseñar sus postulados. Desde el ámbito de la conducta humana podemos entender que nuestro cerebro está basado en emociones. Es así que tenemos parte de nuestro cerebro entre las partes que se encuentran de las funciones ejecutivas emocionales, en donde que nuestro cerebro reacciona, interpreta bajo los estímulos y las emociones que tenemos. En otras palabras, no podemos decir, no podemos decir que el ser humano, quiera o no quiera, es un ente que vive bajo emociones. Y esas emociones nos ayudan aún en la supervivencia. Esas emociones también como el miedo, la ansiedad, están presentes. Que por supuesto hay emociones naturales que nos ayudan a la supervivencia y otras que nos perjudican. Está bien, pero lo que esta clase de supuesta sana doctrina enseña está yendo en contra de los postulados real de la conducta humana. Entonces, los hombres somos seres emocionales. Así Dios nos creó, y irse en contra de eso solo por unas creencias. En el Nuevo Testamento vemos varias emociones que se enseñan y nunca regocijaos en el Señor, Sí. os digo regocijaos. Pablo mismo dice, bajo un pensamiento, dice todo lo bueno, todo lo amable, todo, o sea, todo lo cognitivo, piensen en lo bueno, piensen en lo amable, en lo justo, en lo buen nombre, en lo amable. Y de repente aparecen estas personas que parecieran un clase de gnosticismo, de negar todas las afectaciones humanas. Y qué feo, ¿no? Y qué feo, por ejemplo, como ya lo describiste, es que haya un caso de problema y tan duros, con una falta de empatía, de decir, arrepiéntete porque el versículo dice aquello, sin tener en cuenta, ya Jesús lo dijo. El resumen de la ley es la ley del amor, la ley de la emoción, la ley del compromiso. Entonces, estamos negando principios bíblicos y existenciales humanos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Y el segundo mandamiento es igual, amarás a tu prójimo que a ti mismo. Pero no tenemos que no tenemos que ser dominados por los sentimientos. Pero el amor es un sentimiento. Ya, ahora una cosa, Luis. En el tiempo de que se escribió pues, el Nuevo Testamento, cuando dice amarás con tu corazón, la mayoría de los filósofos, ¿no? y estudiantes de conducta creían que el cerebro, los pensamientos cognitivos y funciones se encontraban en el corazón. Ya fue más adelante por Galeno que se dijo que los sentimientos estaban en realidad en el cerebro. Entonces, cuando puedo yo inferir, ¿no? de que cuando se menciona mucho y bajo el contexto griego y romano que se movía el pueblo, cuando se habla de ese amor, se habla de todo lo cognitivo. Cuando dice amarás a Dios con todo tu corazón, o cuando Pablo también dice denlo, pero háganlo de corazón, no está diciendo solo que lo demos con un sentimiento subjetivo de amar, está diciendo bajo la concepción que ellos tenían del corazón, que lo demos bajo nuestras emociones, bajo nuestras funciones cognitivas, nuestros rasgos, nuestras personalidades, tal como seamos, démosle todo al Señor. Entonces estamos ignorando muchas cuestiones exegéticas también ahí. Exacto. Sigamos, entonces, y salí porque les quiero dar la buena noticia. Mi hija menor, la que tiene problemas de tiroides, ella ya está negativa de COVID, así que estoy alegre por eso. Gloria a Dios por ello, porque ella... Qué bueno. Porque con eso se dificulta un poco más las cosas. Dice aquí, André, ¿cómo se llama la persona que refieres? Dice aquí también, es algo absurdo querer eliminar nuestras emociones y sentimientos con lo relacionado a Dios. Amén, hermanos. Bueno, ok, sigamos. Está en incluso tomar un tema y luego buscar el pasaje bíblico para justificar todo lo que yo he dicho. Pues es lo mismo que haces vos, pues, Marcelo. ¿Cuál es el problema si vos lo haces? Yo te he oído predicar, lo haces y digo, ok, vaya. Y yo creo que eso es lo que todos tenemos esa cosa, de modo. Pero bueno. Pero eso es tergiversar el mensaje, eso es cambiar el mensaje. Pero ellos han cambiado. Recordémoslo cómo empezó. Dijo que él no encontró una iglesia bíblica y una iglesia reformada. Y vimos qué es lo que
el reformador, el padre de la reforma, Martín Lutero, decía acerca de qué son las marcas de una cosa. Entonces él tergiversa también, no solamente la historia, sino la palabra de Dios para que compagine a lo que él quiere, la cosmovisión que él quiere, no es la cosmovisión de los reformadores, porque este hombre está lejos de los reformadores, más lejos que estamos de Plutón nosotros ahorita. Él está súper lejos. Watcher está lejos, MacArthur están todos lejos. Todos ellos murieran si llegaran a Wittenberg o a Ginebra, quedaran quemados o ahogados o descuartizados. Y muy merecido por estar cambiando y tergiversando todo. Predicación expositiva significa que el centro del mensaje tiene que ser el centro del pasaje, en que estamos siendo fieles al contenido. Grant Goldsworthy, que es uno de los padres de la predicación expositiva, es predicar a Cristo. Una vez más, eso no es una distintiva evangélica o distintiva cristiana protestante. El distintivo cristiano protestante es que nosotros vamos a encontrar a Cristo debajo de toda página de la Biblia. Ese es el distintivo. No es lo que él está diciendo. Ayuda a lo que le está diciendo, que tenemos que ir conforme a lo que está diciendo la Biblia. Pero una vez más, si estamos enfatizando de que somos reformados, hay que enfatizar eso. No hay que enfatizar eso secundario. Si no, no... Y no solamente es lo que él está diciendo, sino que esa es la forma que se nos enseña a todos a predicar. Que la gente no lo hace como él, es problema ya de él. No está hablando la palabra, no está hablando Dios. Le estamos haciendo decir a Dios cosas. Si alguien escuchara esta conversación ahora y cortara fragmentos de nuestra conversación, podría inventar otra cosa y decir que Paul y David han dicho barbaridades. Estamos diciendo barbaridades. Bueno, que sigamos. No, pero sí. Hay mucha gente que hace eso con la palabra de Dios, escogiendo versículos de aquí y de allá, igual como para hacerle decir a Dios ciertas cosas. Eso es falsear el mensaje. O eso será también en tu caso ahorita que estás sacando algo que tenés atrás, aún tenés un poco de esencia acá atrás en tu cabeza y estás reconociendo lo que estás haciendo. Yo sí me lo tomo. Pero así casi hacían los métodos antes en la predicación, versículo por acá, por aquí, quitaban para... Los padres de la iglesia. Sí. Y si nos vamos más allá en el Antiguo Testamento, hasta cogían literatura no cristiana para enseñar algo que Dios quería enseñarlo. ¿Y por qué se oponen a los métodos de Dios? No se opongan. O algunos salmos que son entonadas de otras cosas, o algunos salmos que se han encontrado que en realidad son canciones para los dioses cananeos, pero los han apropiado para Yahweh. Entonces yo digo, bueno, Dios, una vez más digo, si Dios no se hace problema con eso, Marcelo, ¿vos sos más alto que Dios? ¿De plano te entró lo que fuiste a estudiar a Westminster? Porque yo oigo a Horton todos los lunes. Y a mí me impresiona. Bueno, Horton siempre lo he conocido yo, no estoy de acuerdo con todo él, pero Horton es una persona pesada y todos los que están en Westminster son personas con peso y vos venís a decir esas cosas. Parece como que si pasaste por ahí solo por yo no sé si pasaste raspado, o un raspado hubieras aprendido algo, pero por lo que estás diciendo no me convence. Entonces, predicación expositiva significa que ponemos el énfasis en cada sección, en cada párrafo, en cada capítulo, y el centro del pasaje es el centro de mi predicación. Estoy siendo fiel a aquel mensaje. Tan solo estamos abriendo, estamos desempaquetando lo que contiene y aplicándolo a los corazones. Sí. A los corazones, pero supuestamente no hay sentimientos. Sí, qué extraño, ¿no? Y una cosa, no es que se está yendo en contra de la predicación expositiva, ¿no? Sino que la cuestión es hacer de ciertos métodos como que fuera el mensaje inspirado, ¿no? En la escritura vemos diferentes formas de enseñar y la historia mismo de los padres y la historia nos ha mostrado que Dios ha utilizado diferentes formas para compartir su palabra, pero hacer una única es algo peligroso. Pero está básicamente apuntando a la fidelidad de la palabra, al sola escritura de los reformadores. Explícame sola escritura. Ahí está, la sola escritura. Es una doctrina muy importante. A David le gusta. Nosotros podemos decir que la palabra es infalible e inspirada, pero también es suficiente. Ya. ¿Para qué? Entonces, ¿qué significa sola escritura? Muy buen punto, porque
el énfasis o lo llamativo en el sola escritura no es tanto el escritura, sino el sola, ¿verdad? Sí. No, o sea, que la escritura vale. O sea, nosotros lo que nos queremos es solo enfatizar nuestro distintivo. Y si, la escritura tiene que encajar en nuestro distintivo, que es solo la escritura, a pesar de que, ¿cómo se llama? De que Pablo citó poetas, a pesar de que Jesús citó los apócrifos, eso es otra cosa. Si ustedes quieren hacer todo eso, tomen las clases de que voy a hacer el otro año acerca de Jesús y el judaísmo. El Nuevo Testamento. La iglesia primitiva también Sí, utilizaba. la iglesia primitiva. Tanto Según de Pedro como Judas ocupan el libro de Enoc, la ascensión de Moisés, los 12 patriarcas, parece también, si no me equivoco, pero la ascensión de Moisés y el libro de Enoc lo citan. Y hay que entender algo, Luis, ¿no? Ya tú también lo dijiste en un video hace tiempo, de que la sola escritura de los reformadores no era la escritura solitaria, sino la sola escritura. No es que los reformadores negaban la utilización de otras cosas, sino que la sola escritura, la autoridad es la principal fuente de autoridad. Entonces, estudiado en Westminster y diciendo eso, qué extraño, ¿no? Extrañísimo. Entonces, esto no, Marcelo no entiende lo que la Biblia está enseñando. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. ¿Dónde está? Ok, vamos a ir porque va a citar un Eso texto. es lo que trae todo su brillo y su valor. Estamos convencidos de que la palabra es palabra de Dios, no tiene error. Bueno, está la cosa. Depende, porque si sos inerrantista, claro, no vas a pensar que tiene error, pero ¿qué clase de error? ¿Error de manuscritos? ¿Error de qué? Definí, ¿qué error? ¿Qué es lo que no tiene error? La escritura piensa de que, ¿cómo se llama? En los Salmos vemos de que la escritura piensa de que el mundo no es redondo, sino que el mundo es como plano, pero hay 4 columnas debajo del mundo. Y ahí estamos nosotros. Ahora, ese es el concepto de ellos. ¿Eso es un error? No, simplemente es el concepto de ellos, pero va a seguir Marcelo esa cosmovisión cósmica, o simplemente va a aceptar que ese es el punto de vista de ellos, ¿verdad? Entonces, ahí cuando la inerrancia se mete en todo eso es cuando empiezan los problemas. Si quieren saber más de la inerrancia, ¿qué es lo que los reformadores, tanto Lutero como Calvino, creían hacer que la inerrancia? Ahí está en mi canal, hay videos y capaz que después lo voy a poner ahí en la ¿cómo se llama? O si quieren aquellos lo busquen y pónganlo aquí en el chat. ¿Qué es lo que Lutero pensaba de la inerrancia? Lutero pensaba tanto en la inerrancia que quitó ¿cómo se llama? Quitó libros. Apocalipsis, Judas, Según de Pedro y otros, no me acuerdo ahorita. Y Santiago los quitó. Y fue la presión que tuvo que lo volvió a restituir. Tanto por la inerrancia, ¿verdad? Ok. Hay un buen libro de 5 puntos de vista sobre la inerrancia también que sí, es bueno leerlo. Y yo, ¿cómo se llama? Y yo he hecho un video acerca de eso. Ese es el video que hago, que hablo y cito ahí. Los padres de la iglesia también. Es que lo que pasa es que lo que nosotros no... y también tengo un video con Jesús Zamora, que enseña el Zion Baptist Seminary en español, donde él explica cómo los padres de la iglesia creen en que la escritura es sin contradicción, sin error, pero el error, como ellos lo interpretan diferente nosotros en el siglo XXI. Así que yo les invito a que vean esos videos. Lutero no creía que la gente que moría era ese número. Aún Calvino habla acerca en Hebreos cuando se está muriendo Jacob, que si se puso en la cabeza de la cama o se apoyó en la cabeza de la cama, porque hay 2 versiones de eso. Por otro ejemplo es la túnica que tuvo José. El texto masorético dice de que, no me recuerdo ahorita cuál, pero hay la diferencia entre el texto masorético y el texto y la Septuaginta. Uno dice de que era de colores, de ahí donde salemos la cosa de esa obra teatral de Joseph in the Technicolor robe,
la túnica de muchos colores, y el otro texto dice que no, que no habla del color. Así que todo eso, esa es otra cosa. ¿La Biblia se contradice? No, no se contradice la Biblia. Simplemente nosotros no tomamos en cuenta los diferentes manuscritos y queremos pasarnos de listos. Como esta gente necesita, Germán, necesita que todo cuaje, que todo sea exacto como ellos dicen. Como ellos quieren. Sí, como ellos quieren, hacen que la Biblia diga cosas, no importando que los manuscritos se contradigan, no importando que un manuscrito diga una cosa y otro manuscrito diga otra cosa. A ellos no les importa eso. Lo que les importa es que ellos tengan razón y que ¿cómo se llama? Y que convenzan a la gente que los oye que ellos tienen razón. Pero bueno, esa es otra gran cosa. Es infalible, pero también es suficiente. Sí. Es suficiente en nuestra predicación, es suficiente en nuestro discipulado, es suficiente en la consejería. Cuando abrimos la palabra, no necesitamos de sabiduría humana. Ok. Entonces, ¿por qué tenemos que discipular? ¿Por qué están haciendo ese video? Exacto. Eso es lo que yo le dije. Mira, uno que siga a Paul Washer me dijo, en el video que yo he puesto en Facebook y también está en YouTube, donde pasa un profeta y le dice lo que va a pasar a John MacArthur, y ya pasó todo eso y sigue pasando. Los escándalos siguen saliendo. Entonces me dijo, si usted quiere oír a Dios, abra la Biblia y léala en voz alta, porque ese es el cliché que pone John Washer, es un cliché estúpido. Ya, ok, le dije, entonces yo no necesito ir a la iglesia, porque si yo solamente así voy a oír a Dios, entonces yo para qué voy a ir a oír al pastor. No, porque eso es un mandato que uno tiene que oír la palabra de Dios. Ya. Entonces, la palabra de Dios es tanto leerla y también ir a oírla de una persona que va a hablar media hora, 40 minutos, una hora. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuándo oigo a Dios? Y la Biblia dice también de que hay profetas, y yo creo que hay profetas del día de hoy, y yo he explicado todo eso en mis videos, y la gente se enoja. Y digo, bueno, es que ustedes están repitiendo lo que Washer dice, y lo que Washer dice no tiene sentido bíblico. Si yo quiero oír la palabra de Dios, ¿por qué voy el domingo a la iglesia a oír la palabra de Dios? Si yo tengo la Biblia y la puedo leer en voz alta. ¿Por qué? Y ahí no me pudo contestar este hombre. No me pudo contestar porque lo confronté a la consecuencia lógica de lo que me estaba diciendo. Otra cosa, y brevemente quiero decirlo. Ahora en la mañana o ayer anoche estaba yo comiendo con mi esposa, y una persona me dijo del mismo video de que, ¿cómo se llama? Este profeta, me gustaría saber su nombre para buscarlo en la Biblia, a ver si se encuentra. Entonces yo le dije, ok, ¿me puedes dar, antes de darte ese nombre, me puedes dar vos los nombres de los profetas que estaban ahí en Corintios, por favor? Porque ahí dice que había profetas también. Bueno, como el hombre no es estúpido, me salió con otra excusa. Me dijo, bueno, si alguien va a profetizar, se tiene que poner su profecía en la Biblia. Mira, ¿sabes cómo son las cosas? Agabo era profeta. Bueno, tenemos dos profecías de él en la Biblia, pero las profecías de las hijas de Felipe, que eran profetisas, no las tenemos. También, ¿cómo se llama? Las profecías que vemos en 1 Corintios, no las tenemos en la Biblia. Entonces, una vez más, es un cliché que Washer y toda esta gente dice. Entonces le dije, ¿me podés decir cómo y dónde llegaste a esa conclusión? Porque entonces Dios no requiere eso. ¿De dónde requieren ustedes eso? Claro, son de esta gente. Entonces, es saber las escrituras. Esta gente es como los testigos de Jehová, es como las otras sectas. Hacen lo más posible. Tratan con gente que no leen la Biblia, que los toman a ellos como la última palabra. Es como cuando dice, a mí me parece que un pastor puso un meme diciendo, el evangelio para unos es olor agradable, pero para otros olor de muerte. Que Washer lo dijo, y es donde está. Eso está en Corintios. Pero el hombre solamente puso que Washer lo había dicho. Entonces, y un pastor puso eso. Con esta clase de gente ignorante, con esta clase de ignorancia estamos tratando nosotros. Que esta gente ve eso, lo ve como campo blanco y empieza a minarlo. Y es la sabiduría humana que ellos mismos rechazan, y hay que entender que la iglesia se ha adaptado bajo la guía del Espíritu Santo a más de 2000 años en diferentes contextos para llevar el evangelio en diferentes formas. Es así que antes de la pandemia, Washer mismo condenaba el uso, por ejemplo, de
del Facebook, del YouTube y todas estas cosas, y en la pandemia lo utilizaron. Reúnase, y ahorita mismo lo están utilizando. Entonces, hay que ser conscientes de que la Biblia es suficiente, pero la misma Biblia que es nuestra única autoridad, es la que nos dice que nos amemos entre hermanos, que nos edifiquemos, que busquemos, que ayudemos. Entonces, no les entiendo a estos hombres. Bueno, sigamos un poco para ya ir terminando. Sí. Entonces, en el contexto de la Reforma, tiene un valor y sigue teniendo el mismo valor. Pero los reformadores no eran así. Esa es la cosa, que los reformadores no eran como este está diciendo que son. ¿Por qué está mintiendo? ¿Por qué mentís, Marcelo? ¿Por qué sos un mentiroso? ¿Por qué mentís? Fuiste a Westminster, fuiste a California, fuiste a Filadelfia y venís a decir que ¿cómo se llaman los reformadores? Y los reformadores no eran así. Es que a mí, de verdad, Germán, y ustedes que están viendo este video, me deja, pero wow. ¿Con qué fin tuerce la historia este hombre? Valor para nosotros. Hemos de dejar a un lado la sabiduría humana. Hemos de dejar a un lado tradiciones, opiniones personales, costumbres denominacionales. Todo es revisable, todo es cambiable, porque la palabra de Dios es el centro y es nuestra única autoridad. Y es Ok. Todo menos la Reforma. Todo es revisable. Todo es cambiable. Pero lo que él está poniendo no es cambiable. Germán, una vez más. Todos somos influenciados por nuestras tradiciones y culturas, ¿no? Y aún la misma escritura y la tradición de la iglesia es una tradición. Es una tradición, los mismos escritos tienen un contexto y una tradición que no podemos ignorar. Entonces, los métodos que están utilizando no son métodos ni exegéticos, ni hermenéuticos, ni científicos, Ni son lógicos. métodos a la conveniencia personal de cada quien. Hay que decirlo como son. Y cuando él dice de que no seguimos a los hombres, pero sí habla de los 9 marcas, habla del libro de Mark Dever. Eso es una contradicción, pero Y ojo, suficiente para Luis, de que siguen la sabiduría, como ya entiende, del Dr. Mauer, de su inicio de la psicología notéptica, ¿no? De la consejería bíblica. Ahí nació. Entonces, ¿por qué se van para allá? Sí. hacer crecer la iglesia. Sí, sí. Muy importante. Sí, no solamente para la conversión, también para el discipulado, para el crecimiento. Sí, sí. Y la necesidad de someter todo lo que hacemos en la iglesia a las escrituras. Bien, sí. Que nosotros sí. somos mayordomos, no tenemos derecho de cambiar la iglesia. Sí. No, sí, pero él sí, porque él llegó, recordemos, que había una iglesia en Barcelona, estaban los hermanos gitanos, los hermanos de Filadelfia, estaban los hermanos reformados, estaban evangélicos, antes que Barcelo llegara de vuelta de Estados Unidos, pero él llegó, no, yo no veo ni una iglesia que me cuaje, yo pongo mi iglesia, pongo la iglesia conforme a mi modo de pensar, o sea, que creó su propia denominación prácticamente, y aquí yo soy el rey, no me sujeto a nadie, solo soy un líder dentro de este grupito de personajes. Formar la iglesia de una manera que esté de acuerdo con la cultura. Sí, ¿no? sí. Sí. Entonces implica fe el sola escritura, Sí. porque tengo que dejar a un lado mi opinión personal y sencillamente confiar que Te reís, Germán. Lo que más hemos visto son opiniones personales. Eso. Es que todos opinamos, es que todos tenemos nuestra percepción, todos tenemos nuestra escritura y por supuesto tienen que pasar bajo los filtros como cristianos de la escritura, ¿no? Pero en realidad todos tenemos opiniones. Las opiniones teológicas de Pablo, de Santiago difieren algunas cosas, pero apuntan a algo, ¿no? Entonces está ignorando conceptos, si es psicólogo, está ignorando conceptos esenciales, básicos de la condición humana, y como teólogo pues también está ignorando muchas formas de interpretaciones y metodologías de la enseñanza escritural. Exacto. si Dios dice que es así, es porque es la mejor manera. Y eso es aplicable en evangelismo, en eclesiología, en cualquier asunto de la vida cristiana. Si el Señor lo dice,
él tiene razón. Y otra característica de una iglesia bíblica es un liderazgo bíblico, ¿no? Y hablamos en el día de hoy bastante acerca de los ancianos y pluralidad de ancianos. Pero también reconocemos que hay muchos pastores que trabajan a solas, que no tienen ayuda y están haciendo un trabajo, ¿no?, Sí. bíblico, Sí. edificante. Pero vamos a hablar un ratito de... Pero están mal. Pero están mal. Pero están mal. Sí, Yo no ok. sé cómo Washer dice eso, si supone que él ha hecho misiones en la selva de Perú, dice, ¿no? Por ejemplo, Ujú. yo he tenido la oportunidad de hacer también misiones acá en la selva amazonía con nacionalidades y, y, Ujú. y esto, lo que ellos dicen, sonaría algo en contra del espíritu, cómo el espíritu se mueve en esos pastores que no conocen, que trabajan solos, que no tienen no saben de predicación expositiva, no saben de esto, pero que a través de ayuda siguen adelante, están formando, salen a evangelizar. Ujú. Entonces se están yendo en realidad contra la misma autoridad. Todos los pueblos te alaben, no solo lo que ellos creen que es la iglesia. Y Washer, no sé, todo un... Te voy a decir una cosa. Yo aquí, yo ya voy a tener 50 años el otro año. Yo estuve 5 años en Ridley estudiando tiempo completo, ahora solo estoy estudiando part-time, mi maestría. Y yo en ese tiempo, y después de eso, estamos hablando de 1997 a 2001, o sea que yo tengo estudiando teología, tengo bastante tiempo, en 95 comencé. Y muchos de los que salieron de misioneros, muchos de ellos nunca trajeron a nadie al Señor. Ellos hicieron, y yo hablé con unos cuantos misioneros anglicanos y bautistas, muchos de ellos lo hicieron para tener cierto estatus dentro de la denominación. Porque al ser misionero te da un estatus de que fuiste a tal lado. Y yo siempre hago eso. ¿Y cuántos trajiste al Señor? Ah, yo no fui a eso. Yo fui a enseñar a los estudiantes o fui a hacer otra cosa. Pero vos venís aquí a decir que fuiste misionero. ¿Verdad? Entonces, cuando yo veo la trayectoria de Washer, como ya los conozco como son, para mí Washer es uno de esos. Que al salir de misionero, regresas con un estatus. Eso pasa en todas las denominaciones. Y regresas con ese estatus y por lo tanto ya te abren más las puertas. Ah, porque él ha pagado el precio que quería. Ok, veamos lo que pasó en las iglesias de Washer. Las iglesias de Pablo duraron más que las iglesias de Washer. Y otra cosa, Luis, es fácil ir de misionero cuando te pagan, cuando te dan todos los servicios. Ir misionero con tu propio dinero, con tu falta, esa es otra cosa. Que te mande tu invitación, te pague todo, eso es fácil. Entonces, Exacto. Entonces, esos son misioneros asalariados. Y te pagan 5 años, te vas a un país como México y te pagan el mismo dinero que te pagan en Australia, por ejemplo. Y aún Artus Perales, amigo que ha hecho videos con él me cuenta cómo muchos gringos se van a México a hacer misiones y viven en México como reyes, porque en Estados Unidos el dinero que le pagan sí les va a ayudar, pero en México se reproduce en Ecuador. Yo conozco pastores, amigo mío, de Estados Unidos que se fue a Ecuador, allá vivía como rey. En Estados Unidos vivía en una casa más o menos, pero el dinero que le mandaba la iglesia de Estados Unidos para Ecuador, él vivía en una casa de 3 plantas, cosa que en Estados Unidos era imposible para él. Entonces, mucha gente hace eso. No sé de Washer, pero viendo la trayectoria de Washer y viendo las cosas como él ha manejado la situación, yo llego a esa conclusión. ¿Por qué? Porque lo he visto una y otra vez y uno ya de viejo va aprendiendo el patrón de las personas, el patrón de las personas. Ay, sí, y otros, les voy a decir, otros tienen sus iglesias acá, son pastores, yo no, ellos saben manejar el sistema, eso es todo. Y yo me he negado a eso. ¿Qué es un líder o un anciano bíblico? Bíblico. Bueno, las cualificaciones están en la palabra, ¿verdad? Sí. Sí. Y cuando nos habla de esas cualificaciones que encontramos en Tito y en Timoteo, es curioso que están apelando a un carácter. Sí. Todas ellas son rasgos de carácter. Nos equivocamos cuando traemos en escena otro tipo de cualificaciones. Como las 9 marcas. ¿Qué otra cosa?
Como la me marca, yo ya me pusieron me marca, pero en fin. Y hay muchos errores típicos. Tal persona se ha formado en un seminario, entonces ya debe ser una... Bueno, pero recordemos lo que él nos ha dicho de su vida, que él se formó en el seminario y él regresó del seminario a España, no vio que hubo una iglesia que fuera conforme a sus, ¿cómo se llama? A su forma de pensar, hizo. Entonces, él sí se puede aplicar eso, Germán. Claro, de ahí aprendió. Pero él Si, no va a dejar que otra persona haga eso. si no hubiera ido al seminario, no hubiera entendido esa preconcepción. Entonces, a él le sirvió, pero no quiere que otros le sirvan. Eso es una cosa, esto es como marketing, la cosa de piramidal, parece la cosa esta. Y eso es típico de los líderes sectarios, ¿no? Exacto. Es que estamos viendo todo Barcelona que es un sectario. Yo desde antes lo decía, pero bueno. Anciano. O tal persona es muy exitosa en sus negocios, entonces debe ser un anciano. Nos estamos equivocando. Una de las razones por las cuales dicen que John MacArthur tuvo que haber sido pastor es porque él era exitoso en el fútbol americano y después pero eso es lo que él dice, ¿va? Que él era exitoso y que él iba a ser de las grandes ligas, pero lo que pasó fue de que lo investigaron y nunca jugó un juego con el equipo con el que estaba él jugando. Solo estaba siempre en la banca. Así que, pero él siempre justificaba eso, que él sacrificó su posible carrera futbolista americana por la iglesia. Así que es otro. Trayendo otros conceptos. Tal como lo describe la palabra, es un carácter maduro de un hombre de fe. Y se ve en sus rasgos de carácter, en su hogar, en su matrimonio, en su testimonio público. Y también dice que debe ser apto para enseñar, evidentemente. Conoce las escrituras y tiene la facilidad o el don de transmitirlas para alimentar a la congregación. Pero enseñar conforme la exégesis y la verdadera historia, no lo que estás haciendo, Marcelo, que estás dando, tergiversando todo. Sí. No importa si es un hombre con bastante talento, es importante que sea un hombre con el carácter de Cristo, un cristiano maduro, ¿no? Sí. Es interesante que encontramos dos cosas ahí en 1 Timoteo capítulo 3, el deseo de ser anciano, anhelo de ser anciano, pero si uno tiene el deseo no es suficiente. La iglesia tiene que juzgar para ver si tiene el carácter, las calificaciones. ¿Qué iglesia juzgó a Barcelo? Porque Barcelo llegó y dice que él no encontró nada, entonces él empezó de cero. Y hay que entender, desde los rasgos, la mayoría de estos personajes buscan que sus rasgos psicológicos las quieren añadir a la comunidad donde ellos asisten. Por ejemplo, como vemos aquí claramente en el video, Barceló como Washington tienen sus rasgos comportamentales y cognitivos de la teología, y esto mismo quieren aplicarles a todos. Todos quieren que piensen y tengan los mismos rasgos que ellos. En el Nuevo Testamento vemos, Luis, la mayoría de iglesias no eran iguales. Y ninguna se andaba tirando de bíblica o antibíblica. Pero para ellos, todos tienen que ser iguales. Sí. Exactamente. Ambas cosas, ese llamado interno y ese llamado externo, esa convicción, ¿no? No puede ser una sin la otra. Tiene que haber la convicción de que el Señor me llama a esa labor, a ese ministerio, y he de tener también la sujeción y la humildad de esperar ese reconocimiento de mis ancianos o de mi congregación para llevar a cabo esa... Pero él se saltó eso. ¿Cómo lo haría? No sé, eso no sé. Sí, otro que se saltó fue Juan Manuel Vaz, que unos me cuentan que su propia familia, aquellos que no están de acuerdo con él mintió cuando quiso registrar su iglesia, hizo que gente le firmara para que hiciera número. Y eso me lo dijo la gente que firmó, que ya no están de acuerdo con él. Y me dicen, él mintió cuando hizo eso, pero ellos lo justifican todo eso. Porque si le decimos a Barcelo, ¿y vos cuando lo hiciste esto? Pero miren la obra que Dios ha hecho. Ellos lo van a justificar con ellos mismos, pero no van a tolerar que otra persona lo haga bajo sus narices. Esa labor. ¿Y puedes explicarnos cómo el seminario puede ser una bendición muy grande si es un seminario bíblico? Ahí está. Ok, seminario bíblico. Tiene que ser seminario conforme como ellos piensan. Okay.
pero no puede reemplazar la iglesia en el entrenamiento de pastores y líderes y diáconos. Sí. Sí, a veces me preguntan, bueno, ¿es bueno ir al seminario? Y yo contesto así, si es un buen seminario, sí. Si es un mal seminario, mejor que no. Sí. Pero Yo nunca... he conocido jóvenes que Sí. me han dicho, yo voy a ir a tal seminario, y yo he dicho, pero no es bíblico. Sí, yo sé, pero yo necesito el título. Ya. Es horrible. Ya, no es cierto. Es un gran error, es un gran error. Y como apuntas bien, nada puede sustituir la iglesia local. Sí. Sí, en tiempos bíblicos había pastores y no había seminarios. Eso es un invento nuestro de después. Sí. El gran peligro del seminario es que puede centrarse tanto en... y no hablo en contra de los seminarios, yo he ido a un seminario y estoy contento por ello, pero se puede centrar tanto en transmitir un conocimiento intelectual, meramente intelectual, e incluso frío, que no está apuntando a la raíz del asunto. Bueno, y no que está en contra de los sentimientos, pero ahora está en pro de que no sea un seminario frío. Bueno, ¿en qué quedamos, pues? Bueno. De nuevo, si vamos a las cualificaciones bíblicas, está hablando de un carácter. Y ese carácter es formado, es forjado en el seno de la iglesia local, bajo el liderazgo de unos ancianos. Es la única manera de crecer en paciencia, en santidad, en madurez, en don de la palabra. ¿Qué seminario mandó Washer? Lo mandó al Masters. Lo mandó a... Bueno, pero él es hombre, no se tiene que afligir que lo van a violar. Bajo esa supervisión de los ancianos. Yo creo que a veces estamos demandando que los seminarios hagan algo que no deben hacer, ¿no? Sí. Que ellos no deben hacer el trabajo de la iglesia. El seminario puede darnos las herramientas que necesitamos Sí. para ministrar, pero solo en la iglesia, bajo la autoridad de ancianos bíblicos, podamos aprender. Bíblicos. Eso es una, y Luis, eso es una característica de la mayoría de líderes sectarios, de usar presuposiciones verdaderas para acomodar sus condiciones. Entonces, hay muchas cosas que están diciendo que son reales, que son bíblicas. Sí, por eso lo estoy dejando de hablar bastante, Sí. porque yo también estoy de acuerdo con todo eso. Claro, entonces, pero usan las preconcepciones reales y verificables para contrastar las subjetivas. Y eso hay que tener muy atento también. Y eso lo que pasa es que ellos están diciendo cosas, pero siempre dejan, lo voy a decir, es como la matarrata. Matarrata es 95% comida, pero 5% veneno. Y eso es lo que están tirando verdades, pero tiran su venenito por ahí. Sí, el seminario puede hacer teólogos, pero solo la iglesia hace pastores. Sí, entonces los dos deben trabajar juntos. Sí. Y yo sé que en los Estados Unidos, pero me imagino también en España y en Sudamérica, Centroamérica, Caribe, hay jóvenes que siempre están buscando sermones en el internet, pero no van a una iglesia y no se someten al liderazgo de una iglesia. ¿Es un problema en España? Sí, también. Supongo que sucede en todo el mundo. Sí. ¿Y qué deben hacer estos jóvenes que quieren escuchar sermones en el internet, pero no quieren ir a la iglesia? Primero arrepentirse de sus pecados. Sí. Y deben congregarse y formar parte y pedir membresía en una iglesia local y sujetarse a los pastores en esa congregación. Es lo que encontramos en las Escrituras. ¿Y pastores? En la escritura no había internet. Habría que entender, y no lo aclaran, esto de sujetarse. No sé hasta qué punto llegan ellos a decir. Bueno, esto, esto quisiera decir, Sí, ahora que claro. ya se declaró que ellos siguen a Mark Dever y todo esto, en las iglesias de Mark Dever han habido bastantes escándalos porque ellos tienen que firmar un convenio. Y dicho sea de paso, la iglesia que fui a pastorear yo ¿cómo se llama? El campo, tenía ese mismo cuento. Y yo no lo firmé, no, dije yo. ¿Por qué? El convenio es de que nosotros, es como lo que ha pasado con Matt Chandler, porque ellos también siguen esa misma onda. Yo le digo, eso no es bíblico, esa es misma onda de las nueve marcas. De que vos firmás un convenio, y es una de las 9 marcas, pues esas son las cosas.
Y en el convenio no te puedes divorciar sin decirle, si tenés problemas grandes, no te puedes divorciar de tu esposo a pesar de que te pegue, que no te dé comer, o que a pesar de que lo que pase. En el caso de Matt Chandler, que sigue en ese mismo convenio de la sujeción, la mujer los mandaron ¿cómo se llama?, de misioneros al hombre y a la mujer a algún país ahí en Camboya, parece. Camboya o Tailandia, una de dos. Y allá la mujer se dio cuenta que el hombre estaba atraído de niños, de niños y niñas menores de edad, para tener sexo con ellos. Se regresaron y Matt Chandler le cayó encima a la mujer, la regañó, le dijo tal por cual y todo. Y ahí está todo está, lo documentaron, todo hasta en Christianity Today salió. En Christianity Today salió. Eso fue hace años. Y lo que pasó fue de que los ancianos no la dejaban divorciarse, que ella tenía que darles cuenta a ellos cuándo y por qué se iba a divorciar. Y yo creo que el darte cuenta, no tenés hijos, o si tuvieras hijos, el darte cuenta que tu marido está atraído a niños sexualmente, la mujer tiene todo el derecho a salir corriendo de esa casa. Pero en su covenant, en su pacto congregacional que ellos tienen que hacer, que Mark Dever y toda esta gente hace, dice que no puedes hacer esas cosas sin antes tener la aprobación de los ancianos. O sea que esa es la crítica que se le está haciendo a Mark Dever y a las nuevas marcas en Estados Unidos. Que esa clase de problemas, estoy dando solamente uno, porque yo ahí, si ustedes me siguen en Twitter, desgraciadamente, si saben inglés, si saben inglés les va a gustar, pero si me siguen en Twitter, yo he puesto todo eso en Twitter sale todo. Entonces yo he puesto, yo he documentado todas esas cosas. El último relajo que pasó con Chandler, y no está hablando de Dever, sino de Chandler, de que él, pero como siguen el mismo cosa, esa cosa es la sujeción. Él estaba hablando inapropiadamente con una mujer, y cuando él dijo, sí, yo estaba hablando inapropiadamente con una mujer y voy a tomar tiempo, y todos le aplaudieron, y los ancianos me han puesto y yo me sujeto a los ancianos y todos le aplaudieron. Bueno, en fin. Esa es la forma, eso es lo que se le ha criticado a Mark Dever, porque esa es la forma de sujeción que ellos piden, que ellos requieren. Si tu hijo está haciendo, y Germán, y todo eso va conforme a ¿cómo se llama? A la consejería que ellos creen, que todo tiene que ser hecho por la iglesia. Ellos ponen un gran énfasis en la iglesia, porque si por el pastor. Y por el pastor, y siempre hablan de la pluralidad de ancianos. ¿Se conoce algún otro anciano o otro pastor que se conozca? Otro pastor. Por ejemplo, James Adams en su libro Orientados para Capacitar dice que aunque todos podemos orientarnos, la consejería nautética es exclusiva del pastor, o sea, solo él puede y no se debe buscar ayuda secular. O sea, eso me trae por atrás un cuadro medio extraño, como que no quieren que se descubra muchas cosas, ¿no? Exacto. Y por eso es que en estas iglesias se crean. Yo me acuerdo que tengo también un video junto con Artus Perales de cómo Juan Manuel Vaz le llegan gente a pedirle, yo no sé si lo has visto, Germán, le llega a la gente a pedirle consejos, y él todo lo tira del púlpito. Me vino a pedir tal cosa, vino a pedir tal cosa, y yo le dije tal cosa. Ya con eso, yo le puse ahí, con eso, en mi denominación, en la Bautista. Si es que tiene ancianos verdaderos, ya lo hubieran quitado, lo hubieran destronado desde ahí, porque eso es falta de ética, es falta de profesionalidad, porque Vaz está estudiando allá en el Seminario Bautista del Sur también. Si tiene algo, dígalo presente, ¿no? Esto demuestra rasgos egoístas de personalidad también, ¿no? Sí, pues. Entonces, ¿cómo se llama? Todas estas cosas. Aquí hay gente está peleando por otras cosas, así que entonces todo dice hoy empezó la conferencia de los expositores. Entonces todos estos problemas lo podemos ver, que ellos, como decís, ellos hablan de la sujeción y todo esto. Ellos nunca le van a decir los problemas que están pasando en Estados Unidos y en Latinoamérica y en las propias iglesias de ellos. Ellos no lo van a decir eso, porque ellos tienen que mantener eso. Bueno, vamos a terminar que termine ya. Que son bíblicos, Sí. pero no tienen que ser perfectos. No. ¿No? Qué zafada más grande, ¿verdad? O sea,
Hay muchas contradicciones en sus palabras, en verdad. Ujú. Dicen una No cosa, tiene dicen que ser otra cosa. bíblico y la Biblia es perfecta, pero no tiene que ser perfecto. ¿En qué? Entonces, encubrir como MacArthur, encubrir abusos sexuales de menores y de mujeres adultas, él puede ser bíblico porque él predica el evangelio, pero eso no lo descalifica a él como pastor. Un momento, momento. En Ecuador terminaron en la cárcel, ¿va? Y aquí también. Y sabe que el trabajo más difícil que existe en el mundo, en mi opinión, es ser un pastor bíblico. No Sí. estoy hablando de Con evangelista bíblico. o Sí. conferencista, estoy Fíjense, bíblico, 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 como alguien puso aquí, bíblico quiere decir calvinista. Bíblico para ellos es conforme a nuestro modo de hacer las cosas. No está hablando de la Biblia, porque hemos demostrado, creo yo, con la Biblia y con la historia, de que lo que ellos están diciendo que es reformado, no es reformado. Lo que están diciendo que es bíblico, no es bíblico. Lo que están diciendo que es consejería bíblica, no es consejería bíblica. Ellos están redefiniendo todo para que todo cuaje con ellos. hablando de un pastor que está cuidando el rebaño, ¿no? Es fácil ir a una conferencia Sí. después de preparar un sermón 3 semanas, Sí. ¿no? Sí. Y predicar como un ángel. Sí. Pero hacer el labor de un pastor Eso. es difícil. Es laborioso. Y siempre los miembros de la iglesia deben apreciar su pastor. Bueno, están hablando de un pluralidad de pastores y ahora de vuelta regresan a solo un pastor, Germán. Es que eso te digo, tienen una secuencia ya. Tienen una secuencia ya que saben a dónde quieren apuntar ya. Hablan verdades y como tú dijiste, meten veneno. Hablan verdades y meten veneno ahí. No, Y uno porque conoce los rasgos y un poco de historia teológica, pero el oyente que está escuchando se la cree, ¿no? estos son, como te digo, son peligrosos. Fíjate que yo, hasta a mi esposa le dije, yo ya me convencí, desde los últimos 2 días que pasó todo esto, que viste el video y todo eso, yo me convencí que estas personas son enemigas del evangelio. Y son tan o más peligrosas que los propios testigos de Jehová, que los mormones y toda esta gente. Porque estos sí son lobos vestidos de oveja. Deben orar por su pastor. Amén. Y no deben tener héroes en el internet. Sí. El pastor, por ejemplo, nosotros tenemos acá 3 pastores, ¿no? Yo no soy anciano aquí en esta iglesia. Y yo no conozco ninguno más que el Barcelo. Solo hay un pastor ahí. En función, en realidad, solo hay un pastor. tenemos 3 ancianos, ellos son mis héroes, ¿no? Así ese es. es un problema. Pero yo nunca los oigo de hablar a Washer de eso, de ellos. Él solo habla del héroe de MacArthur, de Dever. Yo nunca los menciona. Y por cierto, algo que se me vino a la mente. ¿Por qué a los otros pastores, a los otros que tienen, por qué a ellos también no les hacen audios? ¿Por qué a ellos también no les hacen videos? Solo ellos aparecen, solo ellos se hacen públicos. ¿Por qué a los otros también no les no les hacen públicos en los videos? Exacto. Entonces es un síntoma como que el narcisismo, que o sea, ellos quieren, ellos. ¿Por qué no Mira, los demás? ¿Por qué? Y hay una pregunta más pastoral, Luis. ¿Por qué no le hicieron esta pregunta a uno de los pastores de ellos? ¿Acaso no están aptos? ¿Por qué a Barcelo? ¿Por qué no le preguntan a esos 3 ancianos? ¿Por qué no les juntó? ¿Por qué no les hicieron esta mesa redonda a ellos? ¿Acaso ellos no pueden? ¿Sé qué pasa? Dice ese milagro que dejaron el término que dice sana doctrina. Claro, estos ya no ocupan sana doctrina porque sana doctrina se identifica con otras cosas. Ahora es bíblico, bíblico, bíblico. Deberían la diversión sobre la depresión. Bueno, sí, eso sería otra cosa. Llevamos mucho tiempo. Yo quiero ir terminando esta cosa. Muy grande, ¿no es cierto? Sí, sí, puede suceder. Pero realmente cuando somos cuerpo, cuando nos sujetamos, nos ayudamos, nos ministramos los unos a los otros, es en esa cercanía de la iglesia local. Eso es insustituible. Sí, siempre yo tengo jóvenes que se me acercan y me dicen, yo quiero ir al campo misionero. Ya. ¿Tu iglesia? ¿Cómo se llama? Bueno, yo voy a tal iglesia a veces, esta iglesia. Sí. Entonces no puedes ir al campo misionero. Exacto. Tú necesitas ir a una iglesia.
Necesito una iglesia como yo hice, que me mandaban $4,000, $5,000 al mes a un país de Perú, que el sol es bien barato, y ahí yo podía ir a todos lados, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y han visto ustedes la casa donde vive Washer? Uno tiene que manejar, entra a la propiedad, entra y bien bonito y todo eso. Eso es lo que ustedes pagan. Sí, Hablan, y como dicen, aprender y hablan mal de la prosperidad y ellos son bien prosperados, ¿no? ¿Sí? Yo tengo el video donde están las 3 mansiones de MacArthur. MacArthur ha vivido en la misma casa por los últimos 50 años. La casa de 3 cuartos que han hecho una gran mansión, que hasta piscina y para jugar tenis. Eso no estaba al principio, eso no se lo van a decir. O la otra mansión que tiene en el desierto, donde tiene un lago artificial. Y la otra mansión que la tiene también por ahí. Entonces, y los $135 millones que eso fue hace 3 años, que está el video también, cuando también descubrí todo lo de Ravi Zacharias, los 135 millones que están al nombre de ¿quién? De la familia de MacArthur. Entonces, MacArthur tiene casi 3 veces más millones que Joel Osteen. Al menos Joel Osteen, sabemos que Joel Osteen escribe sus libros, pero MacArthur no ha escrito ni un libro de él. Todo está documentado, gente. Si un pastor está sacando libros y él no los escribe, está mintiendo que él es autor, ¿es apto para ser pastor? ¿Le podría hacer esa pregunta a Washer o Barcelo a MacArthur? Pero ellos dependen, y eso es lo que Lindbergh se llama esta mujer, es Diane Lindbergh, allá en Estados Unidos. Ella habla acerca de personajes como vos, que estás hablando, Germán, de cómo estás comentando estos dos, y comenta de toda esta gente, específicamente de MacArthur y de los más grandes, que toda esta gente necesita, destellan la luz que le llega a MacArthur, y por eso es que nunca lo van a denunciar. Ellos saben todas las cosas que han pasado, pero no lo pueden denunciar porque denunciándolo ellos van a perder gente. Y aquí lo voy a decir, Juan Pablo Martínez, que él fue uno de los que, ¿cómo se llama? De que comentó al principio, Juan Pablo Martínez, él y yo chocamos antes porque él era pro MacArthur, y una vez que él se dio cuenta de todo esto, el que vio las pruebas se dio vuelta y la gente hasta lo amenazaba y todo eso. ¿Por qué? Porque la gente endiosa, la gente no tolera ver que sus ídolos caen, y esta gente son ídolos para algunos. Okay. y someterte a lo que sea bíblico en la iglesia. Así es, hermano. Sí, qué bien, hermano. Ok, cuéntame cómo es la iglesia ahora en Barcelona. Bueno, por la gracia del Señor, desde que empezamos en la congregación, nos estuvimos congregando en casa, en un lugar, en otro, y después de estos casi 14 años ya, es una realidad, por la gracia del Señor, la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona. Tenemos una iglesia que es sólida, que predica la palabra, que tiene ministerios y está alcanzando a la ciudad, ¿no? Entonces, estamos gozosos por ver eso. ¿Tiene comunión con las demás iglesias o es una secta? Esa es la pregunta. Pensábamos que iniciar una iglesia así sería un proyecto de toda la vida. El Señor ha ido respondiendo a las oraciones y tenía más cosas pensadas que nosotros no sabíamos, ¿no? Y es que estamos empezando a ayudar a otros grupos, a otras pequeñas iglesias o grupos de creyentes en diferentes lugares del país. Ha habido llamadas, contactos de creyentes que se están congregando en un piso o que han venido a conocer la doctrina reformada y piden ayuda. Recuerden, no es la doctrina reformada, es la versión de él muy exclusiva de lo que la doctrina reformada es. Que si ustedes van a leer los libros de la doctrina reformada, la historia reformada, no van a encontrar. Es como una historia apócrifa. En el sentido de cómo podemos asesorarles, cómo podemos formar a los líderes, formar la congregación. Sabiduría de hombre, asesorando a la otra gente. Es lo que llamamos el proyecto Macedonia, por esa llamada del varón macedonio, ¿no? al apóstol Pablo. Y entonces estamos ilusionados también por ver que puede haber otras congregaciones creciendo y naciendo en el resto de la geografía de España, que está tan necesitada. Ok. Él va a salvar España, entonces. Tiene concepto de Mesías este hombre. Él no puede ver que hay otro mover del Espíritu Santo aparte del que él ha comenzado, parece.
Bueno, yo no te molesto, pero bueno, digamos que hable un poquito más. ¿Y el proyecto Macedonia? Ujú. ¿Cómo es? ¿Qué es? Bueno, empieza por estas peticiones de ayuda de algunos hermanos. Ahora tenemos varios grupos que estamos supervisando y les damos formación, formamos a la congregación a través de nuestro curso de membresía. Ahí está, el curso de membresía. Es bueno dar el curso de membresía, pero esta es la forma de incautar a la gente. Y luego te digo ayudamos a algo, aquellos líderes. te digo algo, Luis. Ajá. Estos están utilizando las mismas marketing, están utilizando las mismas técnicas, como ya lo mencionó alguien, piramidales, las mismas técnicas de manipulación o sujeción psicológica. O sea, y en realidad, y en especialmente, y ahí sí le doy la razón a Barceló de que ha hecho estudios psicológicos, porque la mayoría usa mucha manipulación psicológica para todo lo que dice. Es un experto. Si algo puede decir que sabe de psicología, es para eso. O sea, sabe muy bien cómo utilizar la sujeción psicológica para las emociones y usar el comportamiento de a quienes llegan. No por nada, como él dice, inició una iglesia y que ahora está haciendo esto porque sabe muy bien cómo organizar a la gente y cómo reaccionar a sus emociones. Entonces, saben muy bien, ¿no? Esto es como el marxismo cultural, que ellos saben bien cómo apelar a la gente, pero este es el marxismo evangélico. Que haya en esa congregación, también para formarlos a través de formación intensiva que hacemos con ministerios como Nine Marks, como Simeon Trust, etcétera. Y seguimos teniendo ahí el sueño de una academia de formación muy práctica en el ministerio, en el día a día del ministerio cristiano. Amén. Amén. Cuando yo estuve con ustedes, yo hablé un tiempo de preguntas y respuestas con como 40 pastores, ¿no? Ajá, sí. De diferentes lugares de España. Sí. Entonces ustedes están ministrando también a varios pastores. Sí, en ese grupo estaban aquellos puntos de misión e iglesias hermanas que están muy cerca de nuestra labor. Era un grupo más familiar, ¿no? Más cercano, y fue de mucha bendición ese tiempo de preguntas y respuestas. Y sí, sobre todo de la zona de Barcelona, pero de mayor distancia también vinieron, sí. Y ustedes necesitan más misioneros, ¿no? Claro que sí. España necesita misioneros. Claro que sí. Y muchos de los hermanos de Latinoamérica deben estar orando por España y quizás, ¿no? Sí. Viendo lo que pueden hacer. Sí, sí. Hay mucha necesidad en España. Pero solamente misioneros bíblicos, ¿no? Por favor. Una vez más. No hay misioneros en España, hermanos en España, no hay misioneros en España. ¡Wow! Es una secta. Yo ya concluí. Watcher, toda esta gente es una secta. Y por eso es que ahora estoy comprendiendo más por qué a Nine Marks lo están criticando tanto en Estados Unidos. Claro, y bueno, el video ya sugiere lo mismo, pero como parte de lo que hablamos, ¿no? De la teología, la historia y la psicología, critican a la psicología, pero bien que la utilizan de una La manera. utilizan Sí. para ¿cómo se llama? Para su ¿cómo es? No, es una palabra. No, pero para ¿cómo? Es una palabra que se llama sugestionan a la gente. Claro, hay que ellos no son bíblicos y que yo sí te voy a enseñar lo bíblico. A pesar de que ellos sean bíblicos, o que a pesar de que ellos crean el credo de los apóstoles. No, eso no es suficiente. Tenés que creer las 9 marcas, porque ya vimos que lo que ellos están diciendo es que son las 9 marcas. O sea, que el credo de los apóstoles sale sobrando. El credo constantinopano de Eutanasio sale sobrando. Aún me llama la atención que no mencionan ni la Confesión de Fe Bautista de 1689, no están mencionando ni la Convención de Westminster, no. Es sugestionar. Gracias, Omar. Gracias. Sugestionar. Están sugestionando a la gente. No, ustedes no tienen esto. Ustedes necesitan las 9 marcas. Y bueno, ¿cómo se llama? Pero es bien tremendo. Ya van a terminar y allá. No necesitan más problemas. No. Misioneros que tienen detrás, evidentemente, su iglesia local y tienen la bendición de sus ancianos y que realmente están cualificados según la palabra. Lo que es para mí es una bendición y una demostración del poder del Señor. Es que ahora el Señor está... No, había una época cuando el cristianismo, ¿no?
estaba centrado ahí en Europa. Y el Señor también ha usado Norteamérica también. Bueno, el de Avendaño, Avendaño y yo no vemos todo bien, pero Avendaño sí ha documentado bien cómo Norteamérica ha exportado su versión de Evangelio. Pero ahora podemos ver, por ejemplo, en Sudamérica, entre los hermanos latinos, que el Señor está haciendo una obra tremenda, ¿no? Fabuloso. También en África, en Asia, y es interesante, ¿no? Que ustedes han sido bendecidos grandemente en la iglesia por medio de los hermanos de Sudamérica que han venido, y también hermanos de África y otros sitios, ayudándoles a evangelizar en España. Sí, hay que volver a reevangelizar Europa. Sí. Bueno, con las noticias de la última noticia que han pasado, que Estados Unidos está yendo para abajo también con respecto al cristianismo. El cristianismo está en receso, y eso es algo que ya es un hecho. Estos están soñando en reevangelizar a Europa. Y no, Europa está en receso por personas específicamente como estos dos, porque Europa está harta, como también los demás estamos hartos de ver sectas como estas. Reevangelizar, exacto, aquí está. Reevangelizar, exacto. Ya vamos a terminar. Y un dato, en las misiones de Medio Oriente y Asia, por ejemplo, el cristianismo crece bastante, ¿no? Sin predicación expositiva y sin nada de lo que están diciendo. Exacto. Se supone que el evangelio fue de allá a otros lugares y ahora es necesario que vuelva otra vez. Y bien eurocéntrico, porque el evangelio sí salió, el evangelio Made in USA dice, pero el evangelio salió del Medio Oriente, no salió de Europa. Es bien etnocéntrico, son eurocéntricos estos tipos. Porque Europa se ha olvidado de sus raíces cristianas. Sí. Y ¿cómo impactó España a España la reforma? Hubo un primer... Bueno, ahí lo voy a cortar, ¿saben por qué? Porque hay un video aquí en mi canal donde tengo a Samuel, Samuel, no me acuerdo su apellido, él es pastor, es uno de los que se quejó, que dijo que por qué este hombre estaba, Samuel Alonso, él es pastor presbiteriano, de verdad reformado. Él da una historia del cristianismo y cómo la reforma fue en España, así que Barcelo no creo que esté, ¿cómo se llama? Y ahí lo vamos a quitar ya. Yo no creo que Barcelo sea la persona indicada que nos enseñe de eso, porque como hemos visto, no es indicado para enseñar muchas cosas, mucho menos la Biblia y mucho menos la historia, a pesar de que tiene un doctorado en consejería, pero no es una consejería que se considera pseudociencia. Germán, últimas palabras. Sí, bueno, gracias Luis por esta oportunidad. Solo decirles a los hermanos que se han preguntado, bueno, hemos criticado, analizado un poco la pseudociencia de la psicología bíblica de James Adams y sus seguidores, pero si nos hace una pregunta necesaria, ¿es compatible la psicología con el cristianismo o con la consejería cristiana? Ahora, mi respuesta es, cada una es una ciencia independiente, ¿no? La teología, la escritura y la psicología. Es así que nadie se pregunta si la teología es compatible con la física, con la medicina, con la pediatría, así como Barceló dice que lleva a su pediatra. Por supuesto, la ciencia de la psicología tiene sus presuposiciones y en muchos casos, dependiendo de las escuelas psicológicas, contradicen o se postulan contra la teología cristiana. Entonces, ¿existe la psicología cristiana? Bueno, ese es uno de los puntos que les dije en el libro de John, en donde que pueden ver psicología y cristianismo, en donde que hay unos que integran la labor psicológica con el cristianismo, otros que han hecho de una psicología cristiana algo como una esencia propia, y otros como persona particular que creemos que cada uno hace su labor. La psicología hace su labor, especialmente yo como neuropsicólogo tratamos de ver los problemas físicos bajo la neuroanatomía del cerebro, con los lóbulos frontales y todas sus consecuencias, pero también entendemos que la teología tiene su labor, en donde que son verdades que se complementan y que
no es que la psicología necesita ayudar a la escritura, no es así, sino que la escritura mismo nos ordena y nos ayuda a buscar de otros medios también como para poder ayudar. Pablo dice en Efesios capítulo 5, cuidemos nuestra manera de vivir, sí, cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos nuestras vidas y si tenemos algún problema fisiológico, busquemos ayuda. Busquemos Ujú. ayuda a un profesional y si busquemos un profesional. Alguien dijo una vez en un libro que no estaba en contra de la psicología, pero decía que solo si es un psicólogo calvinista hay que ir a buscarlo. Entonces, hay que diferenciar, ¿no? Sí, tenemos que tener cuidado, no solo con la psicología. Yo como psicólogo les puedo decir que hay, especialmente en el psicoanálisis, hay algunas preconcepciones en la psicología humanística como Carl Roger, que sí, hay presunciones que contradicen algunos principales postulados bíblicos, pero hablando de la psicología como ciencia, sí, bajo eh, verificaciones empíricas y los nuevos avances, creo que es de mucha ayuda y la gracia común que Dios menciona que hace salir el sol aún para los malos, aún para los científicos incrédulos, que nos contribuye para vivir mejor. Así que no debemos Ujú. hacer esa falsa pelea entre psicología y ciencia, sino que buscar en lo que nos pueda servir de ayuda y siempre teniendo en cuenta que la autoridad es primaria, ¿no? Entonces, Ujú. entre uno de los falsos postulados que enseña James Annas, por ejemplo, dice que la psicología actual considera a la homosexualidad como no como un trastorno, ¿no? Ujú. Ahora, hay que entender que aún desde la neuroanatomía se considera que es verdad. La psicología no encuentra un gen en... No existe el gen gay, no existe el gen gay y las predisposiciones son necesarias, pero hasta ahí llegan. Entonces, pero algunos se dejan convencer por falsos postulados en vez de investigar por ellos mismos. Y aún sabemos por la exégesis bíblica que Pablo, por ejemplo, ataca a la práctica. En realidad no está hablando al acto homosexual como hoy conocemos. El doctor Gary Jones en su libro de Comentario a los Corintios, por ejemplo, él Ujú. analiza ese punto muy exactamente. Pablo condena un acto, un comportamental más que un acto de sentimental. Ujú. Entonces sí, siguen hermanos, estudien historia, sigan, estudien Sí. teología, eso nos va a ayudar ya que trata de ver el comportamiento del ser humano, su esencia, su final, pero también con mucha crítica y con mucha sabiduría dejemos que las ciencias que Dios ha dado al mundo para nuestro beneficio no sean útiles. En casos de ansiedades y depresiones, cuando sean difíciles de tratar, busquen ayuda eh, y que Dios les pueda bendecir a esas personas. Si alguien yo me encuentro con mi propio nombre, mi nombre es Germán García, estoy en el Ujú. Face, ahí pueden escribirme para darles algunos libros, algunos autores sobre estos temas que puedan seguir. Sí, la ciencia está avanzando, hermanos. Por ejemplo, en nuestra clase de posgrado de ayer, cuestionamos los manuales de diagnóstico. Sí, no estamos de acuerdo en que muchos manuales de diagnóstico digan tú tienes esto, entonces tú tienes este trastorno. La ciencia va avanzando, hermanos, y siempre es bueno aprender más. Mi nombre es Germán García, pueden encontrarme, soy de acá del Ecuador, mi confesión es bautista, ¿no? Igual, soy un bautista histórico confesional y no he tenido problemas más psicología con el cristianismo más que en algunos puntos esenciales como toda ciencia. Mm. Adicional a eso, también les animo a que sigan viendo los videos de Luis. Ah. Siempre ayudan al escrutinio, como sabe decirle el profesor, los profesores. Yo estoy aquí para que ustedes duden de todo. Y es así. Estamos Ujú. acá para enseñar, para que ustedes investiguen, ayuden. No tenemos la verdad absoluta. E igualmente en canal en YouTube. Yo tengo un canal en donde que no hablo, no hago live, nada de eso, pero trato de dar material, se llama Desafíos Teológicos, en Mm. donde que he doblo al español traducciones de Craig Keener, de N.T. Wright, de Daniel Wallace, de John Walton, de Michael Heiser, de diferentes posturas, y ustedes verán, no existe una sola, en donde que están dobladas al español de filosofía de Craig Evans, pueden buscarlo, en donde que mi enfoque es ese, dar al ámbito diferentes puntos de vista para que puedan estudiarlo y puedan analizarlo. Eso es más, que Dios les bendiga
y que, bueno, algún día estaremos, como alguien escribió, tratando más específicamente sobre la depresión o la ansiedad, pero James Adams no les aconsejo ni Barceló porque lo único que les van a decir es que ese es pecado. Así que Dios les bendiga y gracias por esta oportunidad, Luis. Y gracias a vos, Germán, por este tiempo que me has dado casi 3 horas. Y yo creo que mucha gente, yo veo que ahora ya que nos empecé a despedirme, empezó ya la gente a salir, pero veo que 70 personas, arriba casi 80 llegaron, los que estaban conectados. Yo creo que este es un tema que es de gran importancia porque lo veo de dos formas. Primero, porque crea ansiedad, crea incertidumbre en mucha gente. Sabemos que muchos se han suicidado por estos ministerios bíblicos. Bajo estos ministerios bíblicos mucha gente se suicida. Y esta gente, como ellos no los llegan, no los toca la ley, siguen destruyendo vidas, siguen destruyendo familias, siguen destruyendo iglesias. Entonces yo creo que hay que, así como ellos han tenido por años la valentía de denunciar, bueno, ellos ya es tiempo que se les denuncie también. Y el otro problema es de que también, como mi parte, lo que he hecho es demostrar con un video, pero esto Barceló tiene mucho tiempo, de demostrar el sectarismo que estos personajes tienen, el hubris que tienen al decir de que llegué a Barcelona y no hay ni una iglesia bíblica. O sea, lo primero que dije y muchos han dicho después que entonces para Barceló las puertas del infierno sí prevalecieron contra él ahí en Barcelona. Y como vimos, ellos cambian la historia de la reforma, cambian los requisitos, las marcas de una verdadera iglesia, las cambian, introducen nuevas cosas que son para que sirvan a sus fines, cambian lo que la Biblia dice y terminan, ¿cómo se llama? Creando una burbuja en la cual ellos están teniendo un plan. Allí lo dijeron, que tienen hace 3 años, 44 pastores y están queriendo introducirse en las iglesias de pastores singulares y queriendo imponer, es que es bien sutil. Usted sí le tiene un pastor. ¿Sabía usted que la Biblia dice que son 3, no es solo uno? Y ahí le empiezan a meter ese veneno a la gente, esa duda. Y todo lo que viene de la duda, Barceló lo sabe, Guacho lo sabe, viene del diablo. Y esta gente, esa es su forma de llegar a la gente. Les mete duda. Son diabólicos. Cuídense de esa gente. Que le bendiga. ¿Cómo se llama? La próxima vez, a ver si tenemos a otro invitado. Si no, invitamos de vuelta a Germán a que nos venga a hablar acerca de la depresión. Yo he quedado un poco depresivo de todo esto que hemos visto, pero Dios me va a levantar porque yo soy bíblico. No, dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien. Solo porque esta gente, así como los de la sana doctrina secuestraron esos términos y ahora están secuestrando ahora los términos estos, no nos cansemos de hacer el bien. Que les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima. No se olvide de darle un like, de compartir este video y de suscribirse a este canal, de dejar su comentario abajo y ir a ver donde Germán ha dicho que lo podemos encontrar. Después yo le voy a pedir aquí de que Germán no se vaya, le voy a pedir que me dé su link para su canal, para que así yo pueda ponerlo en las notas del video y ustedes pueden ir a ver lo que Germán, el trabajo que él ha hecho. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.